Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 55. 55. Comienza el entrenamiento de Kusina. Bajo la sombra de los árboles, Uchiha Ayashi se encontraba con los brazos cruzados, una leve brisa giraba a su alrededor mientras usaba casualmente el elemento viento para refrescar el aire de verano. Debes escalarlo, dijo Ayashi con calma, con los ojos fijos en el alto árbol que tenía delante. Kusina parpadeó. ¿Y si no puedo? Entonces cancelaré nuestra cena, respondió Ayashi con fingido arrepentimiento. Kusina frunció los labios. Eres muy mala. Aún así, dio un paso adelante. Siguiendo su explicación, acumuló chakra en las plantas de los pies, dejándolo adherido a la corteza con una fuerza adhesiva. Paso a paso, comenzó a ascender. El primer pie se sostuvo con firmeza, dándole confianza. Levantó el otro pie, encontrándolo sorprendentemente estable. Esto no es tan malo. Su segundo paso también fue firme, y Kusina se animó en silencio, decidida a no hacer el ridículo delante de Ayashi. Pero entonces un resbalón, una pérdida repentina del equilibrio. Con una caída no muy elegante, aterrizó de lleno en el suelo en una pose que habría enorgullecido a cualquier pájaro. «Vuele», gimió Kusina, frotándose el trasero. Se le puso colorada. ¡Qué vergüenza! Ayashi apretó los labios, conteniendo la risa. Pero Kusina se volvió hacia él con una sonrisa tan dulce que le erizó el vello de la nuca. «No. Si me río ahora, me matará». Carraspeando, Ayashi intentó concentrarse. «Escucha, Kusina. Cuando tu primer pie está unido y levantas el segundo, necesitas aumentar la producción de chakra. De lo contrario, pierdes el centro de gravedad y la fuerza de adhesión no aguanta. Por eso te resbalaste hace un momento». Golpeó suavemente la pizarra a su lado, señalando sus notas anteriores. Escalar árboles es sencillo en teoría, pero requiere un ajuste constante de la producción de chakra con cada movimiento. Ese equilibrio es la esencia del control del chakra. Kusina escuchó atentamente, sacudiéndose el polvo del pelo rojo. Luego, entrecerrando los ojos, sonrió con suficiencia. Lo explicas muy bien. Pero Ayashi, eso no te convierte en el pervertido que Tsunade-sensei dijo que echó un vistazo a los baños de mujeres. Ayashi casi tropieza con sus propios pies. Oye, no me eches la culpa de las tonterías de Jiraiya. Miró al cielo, exasperado. Con una risita, Kusina corrió hacia el árbol para intentarlo de nuevo. Ayashi se estiró en la hierba, dejando que las hojas lo protegieran del sol. No había dormido mucho la noche anterior debido a la plaga de mosquitos que lo había acosado. Aún así, mantenía la vista puesta en su progreso. Por experiencia, las chicas solían controlar mejor el chakra que los chicos. Tsunade contra Nawaki era prueba suficiente. La diferencia entre ellas era enorme. Efectivamente, en cuestión de horas, Kusina estaba parada orgullosa en la cima del árbol, saludándolo con una brillante sonrisa. «Es tan hermoso aquí arriba», gritó, asustando a una bandada de pequeños pájaros que emprendieron el vuelo. La aldea de Konoha se extendía a lo lejos, con la roca Okage elevándose protectora sobre ella. Los sonidos de la aldea no llegaban tan lejos. Para Kusina, quien había crecido rodeada de guerra y pérdidas en el país de los remolinos, esta paz parecía casi irreal, como un sueño. Saltó y aterrizó suavemente junto a Ayashi. «Lo logré. ¿Y ahora qué? Date prisa y enséñame un ninjutsu poderoso». Se agachó, le quitó las hojas de la cara y lo sacudió con impaciencia. Sus grandes ojos violetas brillaban de emoción. Su voz, suave y delicada, era inusual. Ayashi frunció el ceño. «Deja de ser tan linda, Kusina. Se supone que eso no es lo tuyo. ¿Quieres aprender ninjutsu fuerte solo para vencer a los tipos que se burlaron de ti, verdad?», preguntó secamente. «Exacto. Son imperdonables», resopló Kusina. «¿Quién les dijo que me pusieran en esa estúpida lista de las 10 personas que no quieres como novia?». Apretó los puños, con las mejillas hinchadas de ira. Tsunade-sensei dijo que cosas así merecen al menos unas cuantas fracturas. «Eso suena exactamente como algo que ella diría», murmuró Ayashi con una risa forzada. Kusina se cruzó de brazos. «Si de repente domino un jutsu increíble, no tendrán más remedio que reconocerme». Ayashi extendió la mano y le alborotó el pelo. Su tono se suavizó. «Escucha, Kusina. Un sabio shinobi me dijo una vez. No es que te reconozcan al convertirte en Hokage. Quienes son reconocidos por todos pueden convertirse en Hokage. Si quieres reconocimiento, no basta con unos pocos jutsus llamativos.
Hizo una pausa, mirándolo fijamente. Asintió lentamente. Entonces, ¿quién era ese shinobi? Suenan increíbles. Ayashi sonrió levemente, con los ojos ensombrecidos. Lo eran. Pero ya no están. El momento se volvió tranquilo. Entonces Ayashi se enderezó. En cuanto al lanzamiento de kunai, puedo enseñarte la técnica, pero el resto depende de la práctica. Aún así, no hay necesidad de depender solo de eso. Tienes algo que nadie más tiene. Los ojos de Kusina se iluminaron. ¿Te refieres a mi chakra? Él asintió. Exactamente. Como tu técnica aún no está refinada, no luches como nosotros. Usa tu fuerza. Tus enormes reservas de chakra. Y hay un jutsu perfecto para ti. Fue desarrollado por el mismísimo segundo Hokage, antes de morir. Kusina se inclinó hacia adelante con entusiasmo. ¿En serio? ¿Qué pasa? Ayashi sonrió con suficiencia. ¿Emocionado? ¿Sorprendido? ¿Conmocionado? Los capítulos avanzados están disponibles en Patreon. Conviértete en mecenas para obtener acceso. Patreon.com/Azpir comentario 0 comentario. Votar capítulo 56. 56. El poder de los clones de sombra. Este es un ninjutsu que el segundo Hokage desarrolló personalmente con shinobi como tú en mente, Kusina, dijo Uchiha Ayashi, con un destello de envidia en sus ojos. Kusina lo miró con escepticismo, con los labios crispados. ¿Estás bromeando? Prácticamente podía imaginar el ataúd del segundo Hokage temblando en protesta. Aunque no sea muy buena en historia, sé que el segundo Hokage murió hace mucho tiempo. ¿De verdad esperas que crea que creó un jutsu solo para mí? Preguntó sin rodeos. Ayashi suspiró. Su duda le dolió más de lo esperado. Si tuviera que elegir al Hokage más destacado, pondría al segundo Hokage por encima del resto. Tobirama Senju no solo había dado su vida por Konoha, sino que también había fundado instituciones que moldearon el futuro del mundo shinobi. La Academia Ninja, el Anbu y más. Había entrenado a la siguiente generación de líderes, incluyendo al tercer Hokage. Y quizás lo más impresionante es que Tobirama había anticipado que las generaciones futuras producirían genios increíbles. Para ellos, había creado un arsenal de jutsus, algunos prohibidos, otros revolucionarios. Fue el segundo Hokage quien desarrolló el Edo Tensei, luego distorsionado por Orochimaru y Kabuto para sumir a todo el mundo shinobi en el caos. Fue Tobirama quien creó la técnica del dios del trueno volador, que Minato Namikaze perfeccionó más tarde, lo que le valió el nombre de destello amarillo y salvó a Konoha en la tercera gran guerra ninja. Y fue Tobirama quien diseñó el jutsu clon de sombra, la misma técnica que un día se convertiría en la mayor arma de Naruto. Verdaderamente, el segundo Hokage fue el genio oculto de Konoha. Un hombre cuyas contribuciones llevaron a la aldea a su máximo esplendor mucho después de su muerte. A veces, Ayashi incluso se preguntaba si Tobirama había sido algo más que un humano. Su previsión parecía irreal. Ahora, de pie ante Kusina, Ayashi no pudo evitar sentir celos. Porque uno de esos jutsus estaba prácticamente hecho para ella. Observa con atención, dijo Ayashi, formando los sellos manuales. Este es el jutsu de clones de sombra múltiples. Lo demostró lentamente, explicando cada movimiento, aunque sabía que su chakra no era lo suficientemente fuerte como para ejecutarlo al nivel de Kusina. Aún así, la técnica le pertenecía a ella, no a él. Los ojos violetas de Kusina brillaron de anticipación. Sin dudarlo, imitó sus sellos. Jutsu de clones de sombras múltiples. Sus dedos formaron una cruz y, con un fuerte estallido de chakra, el aire se llenó de rápidos sonidos de puff, puff, puff. En un instante, docenas de Kusinas los rodearon. Ayashi casi tropezó hacia atrás por la sorpresa. Cuidado, no te esfuerces demasiado. Gritó. Si no la hubiera detenido, podría haber inundado todo el campo de entrenamiento con clones. Las numerosas Kusinas se miraron entre sí, moviendo los brazos y los hombros con asombro. ¡Guau, son sólidos! Exclamó uno. Se siente tan extraño, murmuró otro. Esto es increíble. Ayashi gimió, frotándose la frente. Kusina, sé que estás emocionada, pero ten cuidado con lo que dices. La gente podría malinterpretarlo. Ella lo miró con inocencia. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Los clones inclinaron la cabeza al unísono. Ayashi suspiró. No importa. Simplemente, no te preocupes. Era la primera vez que veía a alguien invocar tantos clones en su primer intento. Aunque estaba preparado, el espectáculo fue abrumador. Sin embargo, Kusina lo había hecho con facilidad.
Mientras la nube de chicas pelirrojas sonreía orgullosa, Ayashi se dio cuenta de lo perfectamente adecuado que era este jutsu para ella. «Realmente lo lograste», dijo suavemente, todavía impresionado. La sonrisa de Kusina se ensanchó, con un destello de alivio en sus ojos. Por fin, tenía algo que podía asombrar incluso a Ayashi. «Con tantos clones, la próxima vez que alguien intente burlarse de mí, será aplastado», declaró Kusina triunfante. Ayashi se estremeció. Habanero al rojo vivo, sin duda. Por favor, no uses jutsus prohibidos para rencores insignificantes, aún así, forzó una sonrisa. Muy bien, disípenlos por ahora. Bien, resopló. Con un simple sello, cada clon se convirtió en una nube de humo, dejando solo al original frente a él. Ayashi se cruzó de brazos, con expresión seria. Kusina, dominaste lo básico rápidamente, pero escucha con atención. El jutsu clon de sombra divide tu chakra equitativamente. Eso significa que cuantos más clones crees, más débil se vuelve tu cuerpo principal. Si te descuidas, te secarás por completo. Kusina asintió, absorbiendo sus palabras. Además, aunque tus clones son físicos y capaces de luchar, no igualan tu fuerza total. Sin las tácticas adecuadas, atacar imprudentemente solo desperdiciará chakra. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con un tono más firme. Pero lo más importante es esto. Los clones de sombra no son duplicados comunes. Llevan su propia consciencia. Cuando se dispersan, todo su conocimiento, experiencia y recuerdos regresan a ti al instante. Eso es lo que hace que este jutsu sea tan poderoso. Kusina abrió mucho los ojos. Entonces, si hago varios clones para estudiar diferentes cosas, ¿podré aprender rapidísimo? Exactamente, confirmó Ayashi. Kusina prácticamente vibraba de emoción. Es increíble. Con razón el segundo Hokage era un genio. De ahora en adelante, este será mi jutsu característico. Ayashi rió entre dientes a su pesar. Solo prométeme una cosa. ¿Qué? Preguntó ella inclinando la cabeza. La miró con seriedad. No abuses de los jutsus prohibidos. El poder siempre tiene un precio. Kusina se quedó en silencio ante eso, su expresión juguetona se desvaneció mientras asentía. Ayashi dejó escapar un silencioso suspiro de alivio. Por favor, Kusina. No dejes que este regalo se convierta en una carga para ti. Hito 100 piedras de poder igual 1 capítulo adicional. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 57. 57. Entrenamiento, promesas y encuentros inesperados. Kusina tenía una expresión perpleja. Si esta técnica es tan útil, ¿por qué no deberíamos usarla imprudentemente? Preguntó. Ayashi negó con la cabeza, con un tono tranquilo pero firme. Porque las experiencias de cada clon de sombra regresan al cuerpo original al desaparecer. La fatiga del entrenamiento se acumula, y la avalancha de recuerdos puede abrumar el cerebro. Si lo usas demasiado, podrías acabar dañándote, incluso perdiendo la cabeza. La miró fijamente. No querrás acabar como Nawaki, ¿verdad? Kusina abrió mucho los ojos. Negó con la cabeza rápidamente. Definitivamente no quería ser como su hermano. Mirando a Ayashi a los ojos, ella prometió. Está bien, te escucharé. No abusaré de este jutsu. Satisfecho, Ayashi se sacudió la ropa y se levantó. El sol ya se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos carmesí y dorado. Entrecerró los ojos ante el resplandor. Regresemos. Se está haciendo tarde, dijo Ayashi con una pequeña sonrisa. Pero Kusina infló sus mejillas en protesta, sus ojos se llenaron de suplicante renuencia. Tan lindo. Ayashi rió entre dientes. Ah, no he comido en todo el día. Me muero de hambre. ¿Y tú, Kusina? Su cabeza se movía con entusiasmo, casi como un cachorro moviendo la cola. Muy bien, vámonos. Te invitaré al mejor ramen de Konoha, dijo Ayashi, llevándola suavemente hacia la aldea. El atardecer lo cubría todo de un rojo anaranjado, y a lo lejos, los tres rostros de los Hokage tallados en la montaña se alzaban orgullosos bajo el cielo vespertino. Las calles de Konoha bullían con la gente que regresaba a casa, los puestos cerraban y el parloteo inundaba el aire. Mientras avanzaban entre la multitud, Kusina se detuvo de repente. Giró hacia el oeste, con la mirada fija en el horizonte, donde se abrían densas nubes, dejando que los suaves rayos del sol se filtraran y cubrieran los tejados con un tenue resplandor. Ella se quedó mirando en silencio, sintiendo una extraña sensación de familiaridad invadirla. ¿Qué pasa, Kusina? Preguntó Ayashi, deteniéndose también, dejando que la multitud pasara a su alrededor como agua corriente.
Esa es mi ciudad natal, susurró Kusina, señalando hacia la luz que se desvanecía. Ayashi asintió con voz firme. Iremos allí algún día. Juntos. Pero recuerda esto. Konoha ahora también es tu hogar, y nosotros somos tu familia. Los labios de Kusina se curvaron en una suave sonrisa. Es extraño. Cuando llegué aquí, estaba aterrorizada. Pensé que todos me odiarían, que me acosarían. Nunca imaginé que encontraría tantos amigos de confianza. Ayashi sonrió levemente. Me basta con que no andes por ahí intimidando a los demás. Kusina hizo un puchero y lo miró de nuevo. Oye, ya me lo prometiste. ¿Me apoyarías para convertirme en Hokage? ¿Lo decías en serio? Por supuesto, respondió Ayashi sin dudarlo. Pero Kusina ladeó la cabeza con picardía. ¿En serio? Porque Minato y Nawaki me dijeron que les dijiste lo mismo. Ayashi se quedó paralizado y se rascó la nuca con una risa incómoda. Ah, jaja, si tan solo supiera que él también le había hecho esa misma promesa a Tsunade-sama e incluso a Yuga Meiji. Su supuesto voto ya no valía nada. Incluso pensó en escribir una historia algún día, algo como el Hokage al que apoyé a lo largo de los años. Al ver que su mente divagaba, Kusina volvió a inflar las mejillas. Oye. ¿En qué estás pensando? Ayashi volvió al presente, sonriendo suavemente a su rostro enfurruñado. Estaba pensando, que, comparada con Minato o Nawaki, eres mucho más adecuada para ser Hokage. Así que sí, este voto es tuyo. Su puchero desapareció instantáneamente mientras ella reía, saltando unos pasos adelante entre la multitud. Cuando llegaron a Ichiraku Ramen, la fila ya era larga. Ayashi gimió, sujetándose la cabeza. Ya me lo imaginaba. Debería haber venido antes, Kusina asintió en señal de acuerdo. En ese momento, una voz habló detrás de ellos. Es cierto. Ambos giraron bruscamente. Oh, Hokage-sama. Exclamó Kusina. De pie, vestido con ropa sencilla, estaba nada menos que el mismísimo Hiruzen Sarutobi. Jaja, baja la voz, rió Hiruzen con cariño, llevándose un dedo a los labios antes de acariciar suavemente la cabeza de Kusina. Qué casualidad encontrarlas aquí. Las pupilas de Ayashi se entrecerraron brevemente, pero lo disimuló con una expresión educada. ¿Coincidencia? No. Había esperado algo así tarde o temprano. Después de todo, Kusina era la futura Jinchuriki de Konoha, y él mismo era el hijo huérfano de Uchiha Kagami. Por supuesto, el tercer Hokage los vigilaría. Buenas noches, Hokage-sama, saludó Ayashi respetuosamente, dejando de lado su tono casual habitual. Hiruzen sonrió. Me alegra verlos a ambos. ¿Están en una cita? La sonrisa cómplice en su rostro hizo que Ayashi se estremeciera por dentro. Con razón había entrenado precisamente a Jiraiya. No es así. Balbuceó Kusina, con la cara roja como la panza. Estábamos entrenando y decidimos comer después. Eso es diferente a escabullirnos del trabajo para comer ramen. Ayashi suspiró y se cubrió la cara. Kusina, para. Solo lo estás empeorando. El Hokage tosió torpemente, agitando una mano. Tratando de desviar la conversación, Ayashi preguntó rápidamente. Hokage-sama, con sus deberes, ¿por qué estaría aquí en Ichiraku tan tarde? Apóyame en Patreon patreon.com/Azpir comentario 0 comentario. Votar capítulo 58. 58. Voluntad de fuego. ¿Qué quieres decir con en cuclillas? Mocoso, ¿de verdad que no sabes hablar?, murmuró Hiruzen Sarutobi, frunciendo el ceño. En cuanto a por qué estoy aquí, bueno, y la madre de los niños salió a peinarse esta noche, así que no tuve más remedio que encargarme de la cena yo mismo. Ayashi levantó una ceja y dijo prolongadamente. Oh. El tercer Hokage tenía fama de ser el dios ninja, temido en todo el campo de batalla. Sin embargo, en momentos como este, era simplemente un hombre amable, gentil y accesible, especialmente con los niños. Trataba a todos, ya fueran de un clan o de una familia civil, con la misma calidez. Para Ayashi, se sentía menos como el Hokage y más como el amable anciano de al lado, aunque Hiruzen apenas tenía 30 y tantos años. ¿Qué quieren comer? No se contengan. Yo invito, dijo Hiruzen con una sonrisa y un gesto de la mano. Cuando finalmente llegó su turno en Ichiraku, Hiruzen infló su pecho con el tipo de expresión que desafiaba a cualquiera a ser demasiado educado con él. Los ojos de Kusina se dirigieron hacia Ayashi. Ayashi sonrió con suficiencia y luego levantó la vista hacia la parte superior del menú. Su mirada se posó en el ramen más caro que ofrecía Ichiraku, algo que nunca se había atrevido a pedir. Entonces, tomaré el ramen de cerdo y cebolleta. Y 2 huevos extra, por favor, dijo Ayashi.
Kusina inmediatamente intervino. Tomaré lo mismo que Ayashi. El tercer Hokage asintió con facilidad, como si no fuera problema. Después de todo, el ramen era barato comparado con la mayoría de las cosas. 3 tazones no deberían, los ojos de Hiruzen se abrieron de par en par al ver el precio. ¿Qué? ¿Tanto? ¿Me están robando? ¿Qué pasa, Hokage-sama? Es demasiado caro. Podemos prescindir de los huevos, dijo Ayashi con fingida preocupación. Hiruzen tosió torpemente. No es nada. Es que últimamente he estado sintiendo demasiado calor interno, me duelen los dientes, ¿sabes? Sin embargo, por dentro, le dolía el corazón. Su salario, como Hokage, se destinaba principalmente a los gastos familiares. El dinero para gastos escaseaba. Las pocas monedas que guardaba en secreto estaban destinadas a ciertos manga para adultos recién publicados. Ahora ese plan se estaba desmoronando ante sus ojos. Padre de Teuchi, ¿no podrías ser más indulgente conmigo? La mirada de Hiruzen suplicaba, pero el chef de ramen era implacable. Por fin, con un profundo suspiro, sacó sus ahorros escondidos. El sacrificio le dolió. Un volumen menos de su preciada colección de manga. Al poco tiempo, trajeron los tazones de ramen, no el dueño, sino el propio joven Teuchi, que en ese momento tenía solo 11 años. Kusina se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño. Hokage-sama, ¿por qué no le puso un huevo al suyo? Hiruzen sonrió, quitándole importancia con un gesto. Ustedes dos siguen creciendo. Necesitan nutrición extra. Yo no. Ayashi no pudo evitar hacer pucheros. Descubrió fácilmente la excusa. El Hokage estaba en la ruina. Gracias por el ramen, Hokage-sama, dijo Ayashi cortésmente. De nada. Esto es simplemente un cálido intercambio entre el Hokage y los niños de su aldea, dijo Hiruzen, tratando de mantener su imagen. Ayashi sonrió con picardía. Ah, ya veo. Qué conmovedor. Hokage-sama, por favor, venga a intercambiar con nosotros la próxima vez. Reprimiendo un suspiro, Ayashi sacó uno de sus huevos de su tazón y lo dejó caer en el de Hiruzen. El Hokage parpadeó sorprendido. Su mano se congeló alrededor de sus palillos mientras miraba fijamente al chico. ¿Qué ocurre, Hokage-sama? Preguntó Ayashi, tocándose la cara con fingida confusión. ¿Soy ya lo suficientemente guapo como para cautivar tanto a jóvenes como a mayores? Hiruzen rió suavemente, con una expresión ligeramente nostálgica. No, solo me recordaste a tu padre, Kagami. La sonrisa de Ayashi se desvaneció levemente. En un abrir y cerrar de ojos, han pasado tantos años, continuó Hiruzen con un tono melancólico. En aquel entonces, entre nuestro grupo de camaradas nuestro maestro, el segundo Hokage-sama, y los demás solo quedamos unos pocos, negó con la cabeza de repente, apartando la tristeza. Ah, perdóname. Cuando uno envejece, es fácil caer en los recuerdos. Le revolvió el cabello a Ayashi antes de preguntarle. ¿Ustedes dos tienen algún sueño? Ayashi casi gimió. ¿Por qué el Hokage siempre pregunta por los sueños? ¿Es algún tipo de requisito? Kusina se enderezó con orgullo. Quiero ser la primera Hokage de Konoha. Y alguien ya prometió apoyarme. Le lanzó a Ayashi una mirada significativa. Ay, rió Hiruzen, acariciándose la barba. Entonces mejor me cuido. Parece que este asiento no me pertenecerá por mucho tiempo. Se volvió hacia Ayashi. ¿Y tú qué? La expresión de Ayashi se endureció, su voz se tranquilizó. Quiero proteger esta aldea y a mis preciados camaradas, como lo hizo mi padre. Le creyera o no Hiruzen, Ayashi sabía que era la respuesta correcta. No era momento de hablar de poder, ambición ni actividades prohibidas. Era una revisión política disfrazada. Para permanecer en Konoha, debía alinearse con la voluntad del fuego. El tercer Hokage sonrió con aprobación y su mirada se suavizó. Bien. Muy bien. Los miró a ambos. Algún día, ambos se convertirán en pilares de Konoha, herederos de la voluntad del fuego. Cuídense mutuamente y fortalezcanse juntos. Luego, con un brillo en los ojos, agregó. Y está bien si se convierten en algo más que eso, incluso en amantes. El rostro de Kusina se sonrojó de inmediato. Hundió la cabeza en su tazón de ramen, demasiado avergonzada para responder. Hiruzen terminó su comida, dejando los palillos con silenciosa satisfacción. Muy bien, debería volver. Ustedes dos también deberían irse temprano a casa. Un breve destello de alivio se reflejó en su rostro. Aunque aún era joven para la mayoría, la vida de un shinobi era corta. Pocos superaban los 40. Él mismo no sabía cuánto viviría.
Pero con niños como estos, el futuro de la aldea estaría asegurado. Cuando salió de Ichiraku, alguien gritó. Tercero Kage-sama. Todos los shinobi que los rodeaban se pusieron de pie e hicieron una reverencia respetuosa. No es nada, nada, dijo Hiruzen con un gesto de desdén, alejándose a paso lento. A la luz del atardecer, su figura parecía menos la de un líder poderoso y más la de un anciano cansado. Comentario cero comentario. Votar capítulo 59. 59. La visita de Kusina. Kusina permaneció en silencio en el patio. Ella y Ayashi se habían separado no hacía mucho tiempo. En ese momento, el patio estaba sumido en la oscuridad. Si las linternas hubieran estado encendidas, se habría visto claramente el rubor en las mejillas de Kusina. Su vibrante cola de caballo roja la hacía parecer un tomate sonrojado. Presionó las palmas de las manos contra su rostro hasta que el calor se desvaneció, luego abrió lentamente la pequeña puerta de madera frente a ella. Este patio era uno de los lugares más misteriosos de Konoha. Su seguridad superaba incluso a la del edificio Okage, y solo a unas pocas personas se les permitía entrar. Kusina entró con cuidado. El patio no era grande, pero sus paredes y pasillos estaban adornados con el escudo del clan Uzumaki. Varias linternas rojas se mecían suavemente con la brisa nocturna, proyectando sombras tenues, dándole al lugar un aire tranquilo y solemne. Ella se acercó a una puerta y golpeó suavemente. Un momento después, la puerta se abrió con un crujido, revelando a una mujer mayor con cabello blanco. Abuela Mito, buenas noches. El habitual comportamiento fogoso de Kusina se desvaneció. Frente a este anciano, se comportó como una jovencita educada y educada. La anciana sonrió amablemente. Kusina, ¿terminaste de entrenar? Sí. ¿Ya se durmió la abuela? Ella te está esperando. Sabía que vendrías esta noche. Kusina hizo una leve reverencia. Entonces, disculpe la intrusión. Ella se deslizó dentro. Sentada en la habitación estaba una mujer que no parecía tener más de 20 años. Su larga cabellera pelirroja estaba recogida con elegantes adornos que se mecían al moverse. Un sello en forma de diamante reposaba sobre su frente y vestía el atuendo blanco formal del clan Uzumaki. Al levantarse de la silla, su falda bordada en plata ondeaba como los pétalos de una flor. Sin embargo, al hablar, su voz transmitía la sabiduría y la edad de alguien que había vivido mucho más allá de su apariencia juvenil. Kusina, ¿has vuelto de tu cita? La expresión tranquila que Kusina había logrado componer se hizo añicos al instante y sus mejillas ardieron de un color carmesí. Abuela. Gritó con los ojos abiertos. ¿Cómo puedes burlarte de mí así? La mujer, Uzumaki Mito, rió suavemente, apoyando la barbilla en la palma de la mano. ¿Pero no dijiste que querías un día libre para una cita? El rostro de Kusina se sonrojó aún más. El entrenamiento no cuenta como una cita. ¿Cómo se le puede llamar así al trabajo de un ninja? Sus palabras se tambalearon, nerviosas, mientras Mito continuaba observándola con una sonrisa divertida. Tras disfrutar un momento de las bromas, Mito suspiró y se recostó en su silla. Ah, me estoy haciendo mayor. Mi cuerpo ya no es lo que era. Para nada. Kusina corrió tras ella y comenzó a masajearle los hombros. La abuela sigue siendo tan hermosa. Eres la persona más bonita de todo Konoha. Mito soltó una suave carcajada. En mi juventud, me consideraban una de las mayores bellezas del país del fuego. A veces, me pregunto qué buena fortuna habrá acumulado ese tonto de Hashirama en sus vidas pasadas para terminar conmigo. Ella sonrió levemente. Un hombre sencillo que amaba plantar árboles, y aún así, se ganó la mano de una princesa Uzumaki. Kusina infló sus mejillas, avergonzada, mientras los ojos de Mito se volvieron distantes, como si estuviera mirando hacia el pasado. Quizás Hashirama era la reencarnación del hijo del sabio de los 6 caminos. De lo contrario, ¿cómo pudo tener tanta suerte? Kusina sacó la lengua, acostumbrada al humor excéntrico de su abuela. Tras una breve pausa, Mito ladeó la cabeza. ¿Te divertiste hoy? ¿Cómo se llama? Kusina dudó, jugueteando con los dedos. Y se llama Ayashi. ¿Ayashi, del clan Uchiha? Mito frunció el ceño y su tono se tornó pensativo. A Kusina se le encogió el corazón. Conocía el peso de ese nombre. La amarga historia entre los Uchiha y los Senju aún estaba demasiado reciente, incluso ahora. Se apresuró a explicar. Abuela, Ayashi es huérfano, igual que yo. Es una buena persona. Mito guardó silencio un largo rato, luego sonrió con dulzura y acarició la cabeza de su nieta. Las guerras del pasado quedaron atrás. Los Uchiha ahora forman parte de Konoha.
Solo soy una anciana que rememora. El alivio se apoderó de Kusina cuando Mito continuó con voz nostálgica. Todavía lo recuerdo, el día que me casé con Ashirama, el hermano menor de Madara, Izuna, también sentía algo por mí. De camino a la boda, incluso intentó robarme. Se desató una batalla, y Tobirama, quien estaba a cargo de la seguridad, usó la técnica del dios del trueno volador para abatirlo. Esa fue la batalla donde Izuna perdió la vida. A Kusina se le cayó la mandíbula. De hecho, Mito había vivido una época brutal y su belleza casi había provocado guerras. Ahora, sin embargo, era como una vela parpadeante en el viento, su juventud preservada solo por el chakra sellado dentro de su sello yin. Sabía que no podría aferrarse para siempre, por eso le había pedido a Hiruzen que buscara a otros miembros del clan Uzumaki. Su mirada se suavizó cuando miró a Kusina, viendo un reflejo de ella misma cuando era más joven en la animada chica pelirroja. Kusina, preguntó suavemente, ¿qué piensas de esta aldea, de Konoha? Kusina hizo una pausa, con expresión pensativa. La pregunta quedó en el aire. Apóyame en Patreon patreon.com/Azpir comentario 0 comentario. Votar capítulo 60. 60. Una carga de amor. Kusina hizo una pausa, momentáneamente aturdida. ¿El pueblo? Repitió suavemente. Con solo 6 años, nunca había considerado realmente lo que significaba un pueblo. Sin embargo, a pesar de conocer a Mito desde hacía poco, Kusina ya veía a esta radiante mujer como algo más que una mentora. Era como una madre. Aunque Mito tenía la edad suficiente para ser su abuela, su presencia llenaba el vacío en el corazón de Kusina. El contraste entre ellas era marcado. Mito era la princesa del clan Uzumaki, esposa del primer Hokage de Konoha, una mujer de fuerza y dignidad legendarias. Kusina era simplemente una huérfana de guerra de la destruida tierra de los remolinos, casi asesinada durante el caos que consumió su hogar. La diferencia entre sus estatus era como el cielo y la tierra. Kusina siempre había carecido de seguridad. Por eso dormía con un kunai bajo la almohada. Había sobrevivido a la brutal vida de una niña atrapada en una zona de guerra, y por eso era mucho más madura que la mayoría de los niños de su edad. Intuía, incluso sin que se lo dijeran directamente, que Konoha esperaba algo de ella. Que la habían traído allí por una razón. Aún así, fue Mito quien la acogió, le dio refugio, comida y guía. Y lo más importante, Kusina sintió calidez en los ojos de la anciana, una calidez que le recordó a su familia. Ella quería devolver esa bondad, aunque no sabía cómo. Pero alabar a Konoha ciegamente, no podía. La aldea era buena, sí, pero no era su verdadero hogar. Los recuerdos se agitaron en su mente. Las miradas frías de los shinobi que la escoltaron hasta allí, las voces burlonas de sus compañeros cuando tuvo dificultades en la academia, las burlas por su inusual cabello rojo. Siempre se había defendido, pero eso nunca borró el dolor de ser señalada. Y luego estaba Ayashi. Ese chico. Esa noche, él se disculpó torpemente, secándole suavemente las lágrimas. Cuando ingresaron juntas a la academia, Kusina, decidida a no ser subestimada, declaró en voz alta su sueño de convertirse en la primera mujer Hokage. Fue Ayashi quien estuvo a su lado y prometió apoyarla. Había algo diferente en él, algo que ella podía sentir. Un desapego de Konoha, de este mundo mismo. Una soledad que provenía de la pérdida de un hogar. Kusina comprendió ese sentimiento. Ella también había sido arrancada del lugar al que pertenecía. Quizás por eso podía sentir su dolor con tanta claridad. Miraron hacia el mismo cielo, pero cada uno vio un lugar diferente. Y, sin embargo, a veces, solo mirarlo hacía que su pecho se oprimiera y su corazón se estrujara con una tristeza desconocida. ¿Qué era ese extraño sentimiento que se gestaba en su interior? Kusina se aferró a la tela de su camisa y, después de un largo silencio, forzó una sonrisa para Mito. Me gusta mucho. Los labios de Mito se curvaron con complicidad mientras cepillaba suavemente el cabello de Kusina. Lo que te gusta no es este pueblo, ¿verdad? Kusina parpadeó, sobresaltada, pero antes de que pudiera responder, Mito continuó con un brillo travieso en sus ojos. Déjame adivinar. ¿Será mocoso? ¡Qué suerte! Ser admirado por una chica tan hermosa del clan Uzumaki, ¡qué envidia! Abuela Mito. Las mejillas de Kusina se sonrojaron mientras pateaba en señal de protesta. Bueno, dijo Mito riendo entre dientes, levantando las manos en un gesto de rendición. ¡Qué tímida! No te molestaré más. Su expresión se suavizó, su mirada hacia Kusina se llenó de cariño y nostalgia.
En ese momento, no solo miraba a su joven compañera, sino que contemplaba un recuerdo, una sombra de la ardiente juventud de Tsunade. Kusina, ¿sabes cómo se llama ese sentimiento dentro de tu pecho? ¿Eh? Kusina inclinó la cabeza, desconcertada. Mito le tomó la mano y la llevó hasta su corazón. Se llama amor. Los ojos de Kusina se abrieron de par en par. ¿Amor? La mirada de Mito se desvió hacia el pasado, su voz llevaba el peso de los años. Cuando me casé con Ashirama Senju, no quise hacerlo. En aquel entonces, corría el rumor en el país del fuego de que Ashirama sentía verdaderas pasiones por Madara Uchiha. Por eso, me opuse al matrimonio. ¿Qué carajo? Kusina parpadeó rápidamente, demasiado aturdida para hablar. Pero al final, me casé con él. Era mi deber como princesa del clan Uzumaki. Al principio, solo era una responsabilidad. Sin embargo, poco a poco, me sentí atraída por él. A pesar de ser un poco tonto a veces, un poco obtuso y demasiado apegado a Madara, tenía algo que nadie más poseía. Su amor por los demás. Sonrió levemente al recordar. Su persistencia, su altruismo y me cautivaron. Me hizo comprender que el amor es el puente más poderoso que tenemos. Es lo que permite a las personas conectar de verdad, encontrar la paz. Un día, me llevó a la cima de una montaña. Allí me contó su sueño. Una aldea, un santuario donde todos pudieran pertenecer. Un lugar donde los niños nunca tuvieran que ir a la guerra, donde los clanes pudieran dejar de lado el odio y unirse. Ese fue el nacimiento de Konoha. Su mano bajó hasta su estómago, donde el chakra del sello Yin pulsaba débilmente debajo de las capas de su túnica. El amor también conlleva responsabilidad. Mi vida está a punto de terminar, Kusina. La bestia sellada en mi interior Kurama, el 9 colas necesita un nuevo anfitrión. Aunque el mundo le teme, en realidad se siente sola. Oculta su dolor tras la ira, pero lo que realmente necesita es alguien que la abrace. Alguien con amor en el corazón. Su mirada se suavizó al mirar a Kusina. Si aceptas esta carga, obtendrás el poder para proteger a Konoha y a tus seres queridos. Los pequeños puños de Kusina se apretaron. El peso de las palabras la asustó, pero recordó la destrucción de la tierra de los remolinos. Recordó su impotencia. El poder era necesario si quería proteger a quienes amaba. Estoy dispuesto. Aunque no comprendía del todo lo que era un Hinchkriti, si la abuela Mito le pidió esto, entonces debía ser el camino correcto. Mito sonrió cálidamente, apartándole el pelo a Kusina. Buena niña. Lo harás bien. Se levantó con gracia, su largo vestido ondeando como los pétalos de un loto en flor. Por último añadió, entrecerrando los ojos con una sonrisa juguetona, las chicas del clan Uzumaki son atrevidas. Si conoces a un chico que te guste de verdad, no te contengas. No lo dudes, atrápalo sin miedo. Sus labios se curvaron en una sonrisa triunfante. Después de todo, así fue como le arrebaté a Ashirama a Madara. Abuela. Protestó Kusina en voz alta, con la cara roja como un tomate. Mito rió entre dientes otra vez, sus ojos brillaban con picardía y orgullo. Estoy realmente deseando conocer a ese chico Uchiha que tanto te gusta. La habitación quedó en silencio, pero el corazón de Kusina latía salvajemente, como si hiciera eco de las palabras de Mito. Comentario. Votar capítulo 61. 61. El plan de escape de verano. El tiempo pasó rápidamente y 3 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Para entonces, Uchiha Ayashi había avanzado al 5º grado de la academia. Eso significaba que, tras un año más, finalmente se graduaría y se convertiría en genin de Konohagakure. En junio, el aula era insoportablemente calurosa, impregnada del sofocante aire del verano. Afuera, las ramas de los altos sicómoros se extendían perezosamente hacia las ventanas, rozando con sus hojas los marcos de madera. Las cigarras cantaban sin cesar a lo lejos, y su rápido canto resonaba por el aula hasta el punto de que parecía que incluso el corazón se sincronizaba con el sonido. Ayashi estaba sentado encorvado en su escritorio, medio dormido. Justo cuando sus párpados amenazaban con cerrarse por completo, una hoja verde intenso se desprendió de una rama del exterior y cayó flotando, aterrizando suavemente sobre su cabeza. Sobresaltado, levantó la cabeza y vio que el tío Nishimura seguía divagando al frente de la clase. Supongamos que el segundo Hokage libera elemento agua en una piscina de 100 metros cúbicos. Ahora bien, si el segundo Kazekage cava un pequeño agujero en el borde de la piscina, que pierde 1 litro de agua por minuto, ¿cuánto tardará en llenarlo? Calculemos. Y la conferencia de Nishimura se alargó interminablemente. Los pensamientos de Ayashi se confundieron. Nada tenía sentido para él.
Verano, la mejor época para relajarse, pero allí estaba, atrapado en aquella habitación sofocante. Su ceño se acentuó al oír el canto de las cigarras mezclarse con la voz monótona de Nishimura. ¡Qué ruido! ¿No pueden dejar que la gente duerma tranquila? Ayashi miró con enfado a Nishimura, quien seguía absorto en su clase. En ese momento, lo único que Ayashi quería era escabullirse, buscar un árbol que diera sombra y echarse una siesta. Esa era, en su opinión, la verdadera forma de disfrutar del verano. Se giró hacia su amigo a su lado. Minato, salgamos de aquí. No podemos quedarnos atrapados en esta clase desmoralizadora. Minato Namikaze, que había estado escuchando a medias, entrecerró los ojos pensativo y luego esbozó una leve sonrisa. Quizá tengas razón. Bueno, ya está, me apunto, añadió Nawaki, asintiendo con determinación. No aguanto ni un minuto más de esta aburrida lección. Ayashi sonrió. Exactamente. Si nos quedamos aquí más tiempo, nos asfixiaremos. Olvídate de aprender ninjutsu, ya es bastante difícil incluso respirar. Nawaki se cruzó de brazos, con expresión seria pero cómica a la vez. Y lo peor. Mira la cara de Nishimura-sensei. Es como estar atrapado en un genjutsu de rango S. Ayashi intentó contener la risa. Nishimura, el chunin de hombros anchos que estaba en el podio, era conocido por su expresión severa y sus músculos robustos. El sudor nunca parecía tocarlo, sin importar el calor, testimonio de sus años de entrenamiento en taijutsu. El hombre era incansable, un muro inquebrantable de disciplina. Como era de esperar del legendario cara negra Nishimura. Verdaderamente inquebrantable. Ojalá Ayashi pudiera enviar un clon de sombra a clase sin problemas. Eso había funcionado una vez, hasta que una chica lo disipó accidentalmente durante el entrenamiento, dejándola llorando durante días. Desde entonces, la academia ha prohibido el uso de clones para asistir en lugar de alguien. La mirada de Ayashi se desvió hacia Mikoto Uchiha, sentada diligentemente en su escritorio, tomando notas como si el aire sofocante no le molestara en absoluto. Es una genio, pensó Ayashi, impresionado. Frente a él, Kusino Uzumaki se había recogido su vibrante cabello rojo para combatir el calor, aunque no parecía ayudar mucho. Estaba profundamente dormida, babeando ligeramente como si estuviera en un sueño. Ayashi sonrió con suficiencia. Como era de esperar de Kusina, puede dormir con cualquier cosa. Por cierto, susurró Nawaki, ¿cómo nos escabullimos exactamente? Nishimura es un chunin. Si nos atrapa, seguro que acabaremos en la oficina. ¿Qué es esto? Nawaki, ¿no fuiste tú quien dijo que ya no podías más? ¿Cuál es el plan? Bromeó Ayashi. Si tuviera un plan, no te lo pediría, murmuró Nawaki. Minato rió entre dientes, pero sus ojos seguían buscando una oportunidad. Los tres bajaron la voz, con cuidado de usar la sutil técnica de ventriloquia que practican los ninjas. Minimizar el movimiento de los labios para no llamar la atención. Desde el podio, la voz resonante de Nishimura continuó sin pausa. Ahora, supongamos que el tercer Hokage lucha contra el Raikage. Tras lanzar un elemento fuego, el Hokage añade etiquetas explosivas. Escribe la ecuación química explosiva y... La mirada de Nawaki se oscureció por la desesperación. Si no nos vamos pronto, moriré aquí mismo, susurró. Hola, Ayashi, Minato dijo otra voz tranquila desde atrás. Shikaku Nara se inclinó hacia adelante, con su habitual expresión perezosa. Si se escapan, cuenten conmigo. Esta clase es insoportable. Yo también, dijo Choza con voz casi desesperada. Si me quedo, mis bocadillos se derretirán antes de que llegue a ellos. Ayashi miró a su alrededor. Para su sorpresa, muchos de los estudiantes cercanos asentían, todos fingiendo estar de cara a la pizarra. Incluso Shikaku, Choza y otros dominaban el arte de la conversación silenciosa en la clase de Nishimura. Las únicas excepciones fueron Kusina, que todavía dormía, y Mikoto, que todavía anotaba cada palabra como si la clase realmente importara. ¿Y si vamos todos juntos? Sugirió Nawaki. Sus ojos brillaban con picardía. Una huida en grupo, susurró Ayashi. Simple, pero efectivo. Si todos corren en direcciones diferentes, ni siquiera Nishimura podrá detenernos. Llamémosla, Operación Gran Escape de Verano. Nivel de dificultad. Asentimientos de aprobación se extendieron silenciosamente por el aula. Casi todos estaban listos para salir corriendo en cuanto se dio la señal. De 50 estudiantes, 48 se prepararon para huir. Ayashi sonrió con suficiencia. De acuerdo, entonces. Cuando llegue el momento, no te arrepientas. Quien sea atrapado asumirá el castigo solo.
Los demás corren libres. ¿Entendido? Decenas de sutiles asentimientos le respondieron, silenciosos pero unidos. El plan estaba establecido. Y así comenzó la escapada de verano. Apóyame en Patreon patreon.com/Azpir comentario 0 comentario. Votar capítulo 62. 62. El terror de la conferencia de Nishimura. Aunque Uchiha Ayashi sabía que sus compañeros de clase tenían sus peculiaridades, no esperaba que fueran tan imprudentes. Minato lo miró con preocupación, con los ojos formulando la pregunta sin palabras. ¿Y ahora qué? Con tanta gente involucrada, ¿no será demasiado obvio? Ayashi sonrió con suficiencia y se acercó. Tranquilos. Cuantos más seamos, menos posibilidades habrá de que nos pillen. Aunque nos castiguen, no pueden disciplinar a todos a la vez. En el peor de los casos, le echaremos la culpa a Uchiha Ryo y su grupo. Decimos que nos incitaron. Es la situación perfecta. Minato rió entre dientes. Como era de esperar, Ayashi. Nadie puede vencerte con tácticas deshonestas. Llámalo previsión, respondió Ayashi con fingido orgullo. Ahora solo necesitaban la oportunidad adecuada. El plan era simple. Lanzar bombas de humo y pequeñas etiquetas explosivas hacia el podio y escabullirse sin ser vistos. Ahora bien, dijo Nishimura con voz monótona desde el frente, mientras la tiza rechinaba contra la pizarra, la intensidad de un fuego liberado es directamente proporcional a la producción de chakra. Sin embargo, el área afectada también influye en el nivel de abrasamiento. Por lo tanto, la fórmula, de espaldas, era su oportunidad perfecta. Las sillas crujieron mientras los estudiantes se levantaban en silencio. Ayashi ya sacaba una bomba de humo de su bolsa. Que nadie se mueva. En un instante, Nishimura los percibió. Su voz autoritaria congeló la sala. Imposible. ¿Cómo se había dado cuenta? Mocosos, os atrevéis a escapar delante de mis narices. ¡Qué atrevidos! ¿Tan insoportable os resulta mi clase? Bajó la voz, con la decepción grabada en el rostro. Patético. Sois la peor clase que he impartido. Se giró lentamente, con los músculos tensos bajo el uniforme. Su mirada penetrante escudriñó la habitación como un halcón. Como era de esperar de Nishimura. Un monstruo entre los Chunin. Había detectado su plan por las sutiles vibraciones del aire. ¿Quién sería el desafortunado en enfrentarse primero a su ira? La tensión estalló cuando, en cambio, suspiró. Lo que les estoy enseñando son preguntas auténticas del examen Chunin, que he conservado cuidadosamente. Ni siquiera los libros de estudio que se venden fuera, como 5 años de Chunin, 3 años de práctica o las famosas 18 lecciones para Chunin, son tan completos como el mío. Y aún así, ¿quieren saltárselo? Quizás deberían dejar de ser ninjas por completo, y hizo una pausa y bajó la voz. Las relaciones entre las aldeas se tensan. Las fronteras podrían estallar pronto en guerra. Para cuando te gradúes, puede que ya estés entrando en el campo de batalla. El discurso de Nishimura cambió, cargado de advertencias, pero nadie se conmovió. Su incitación a la culpa ya no funcionaba. Parece que te he estado aburriendo. Se cruzó de brazos. Es mi fracaso como profesor. Lo siento. Pero si insistes, quizás una vieja historia te llame la atención. Una historia que te muestre la realidad de la guerra. Los estudiantes intercambiaron miradas cautelosas. ¿Una historia? Eso sonaba y mejor que más ecuaciones. Ese verano, hace más de 10 años, comenzó Nishimura con gravedad, yo era apenas un poco mayor que tú ahora. Acababa de graduarme de la academia. Mi camarada Middu y yo emprendimos una misión y varios gemidos no fueron escuchados. Era la primera gran guerra ninja. Nuestro líder Junin estaba ausente y escaseaban los hombres. A Du y a mí, 2 genin recién llegados, se nos asignó una escolta de rango C para proteger a una joven. Pero ocurrió un desastre. Un Chunin del país del rayo nos interceptó. Se llamaba Yotsuki Ryun, hermano menor del tercer Raikage. Extendió las manos para enfatizar. El hombre medía más de 2 metros. Solo su muñeca era más gruesa que la cintura de una chica. Aún así, Dui y yo jamás cederemos. La voz de Nishimura se elevó, llena de pasión. En aquel entonces, yo medía 1,78 m, mientras que Dui y yo teníamos cuerpos forjados con sudor y entrenamiento. Nos enfrentamos a él directamente, taijutsu contra taijutsu. El aire mismo crepitaba con el fuego de la juventud. 3 hombres, chocando una y otra vez, apretando los dientes, forzando los músculos, negándose a ceder. Los estudiantes se estremecieron. La imagen era insoportable.
Para, por favor. Perdónanos. Me duele la cabeza. El relato exagerado de Nishimura les rechinó los oídos como un kunai raspando el cristal. Sus palabras impactaron más fuerte que un genjutsu, agotando su cordura. Era casi como una tortura. Un jutsu oral de rango S. Pero Ryuma era fuerte, continuó Nishimura sin descanso. Su taijutsu era formidable. Me sujetó la mano con la llave cruzada invertida de muñeca, con la intención de aplastarme. Pero ¿cómo podría vencer los orgullosos bíceps que Dui y yo habíamos entrenado durante años? Incluso empapados en sudor, jadeando, resistimos. Al darse cuenta de que la fuerza bruta por sí sola fallaría, desató un poderoso movimiento. Triturador de montañas. Saltó sobre mí y se desplomó como un derrumbe. El vello de su pecho me presionó la cara mientras intentaba su técnica de explosión de cabeza. En ese instante, estuve a 1 milímetro de la muerte. Basta. Para, por favor. No puedo borrar estas imágenes. Uchiha Ryo se agarró la cabeza y se desplomó, abrumado por la grotesca imagen. Su imaginación lo traicionó y se desmayó. Ryo. Levántate. Gritó en pánico su compañero Uchiha Yutaka. Hazte a un lado, le daré respiración artificial. Declaró Uchiha Rei. Aire. Necesitamos aire. Gritó otra voz. El aula se había sumido en el caos. Los estudiantes echaban espuma por la boca, gemían y ponían los ojos en blanco con desesperación. Nawaki se retorcía violentamente junto a Ayashi, tapándose los oídos como si sufriera una agonía mortal. Incluso Ayashi sintió que su voluntad flaqueaba, pero entonces la aguda mirada de Nishimura se clavó en él. El maestro parecía saber exactamente quién había provocado la rebelión. Un escalofrío recorrió la espalda de Ayashi. Esa sola mirada fue suficiente para congelarlo en silencio. En ese momento, un suave golpe rompió la tensión. Kusina se despertó en su escritorio, limpiándose la baba con el dorso de la mano. ¿Milímetros? ¿Qué pasa? Murmuró, parpadeando somnolienta al ver el aula en ruinas. El silencio le respondió. El verdadero terror de la historia de Nishimura los había golpeado a todos. Comentario cero comentario. Votar capítulo 63. 63. Las 4 cabezas de Konoha. Uchiha Ayashi y sus compañeros de la academia disfrutaban de un raro momento de paz. La mayoría eran demasiado jóvenes para darse cuenta de que la guerra se avecinaba, y nadie se salvaría una vez que llegara. A lo lejos, dentro del edificio Hokage, el tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, caminaba por el largo pasillo hacia su oficina. El edificio Hokage era una de las estructuras más antiguas de Konoha, erigida durante la fundación de la aldea. Aquí se asignaban misiones, y el peso del liderazgo recaía sobre sus muros. Mientras Hiruzen avanzaba por el pasillo, una leve inquietud lo invadió. Incluso como Hokage, a veces era necesario llegar a acuerdos. Lo había aprendido años atrás. Hoy sería otra prueba similar. Vestido con su túnica ceremonial blanca, Hiruzen ofreció una extraña sonrisa al ambú enmascarado que custodiaba el corredor. ¿Cómo estás? ¿Estás cansado? Preguntó con dulzura. El joven ninja se enderezó de inmediato, con la voz llena de orgullo. Hokage-sama, gracias por su preocupación. No estoy cansado. Tranquilo, dijo Hiruzen, dándole una palmadita en el hombro al guardia. No hay necesidad de estar tan tenso. ¿Han llegado los asesores? Sí, ya están dentro. Asintiendo, Hiruzen continuó su lento paso, con los pensamientos pesados. Su instinto le decía que este conflicto no sería una escaramuza menor. Había vivido el final de la era de los reinos combatientes, luchado en la Primera Guerra Mundial Ninja y heredado el liderazgo tras el sacrificio del segundo Hokage durante una emboscada. Fueron años en los que Konoha casi se derrumbó bajo el peso de las rivalidades internas y las amenazas externas. Incluso entonces, había llevado el manto, adaptándose rápidamente al rol que su maestro le confió. Había estado a la altura de las expectativas de Tobirama. Y aunque habían pasado décadas, aún se confiaba en él para proteger la aldea. Pero ahora, el mundo se tambaleaba al borde de otra gran guerra. Al abrir la puerta de su oficina, Hiruzen encontró a sus antiguos camaradas. Omura Mitokado, Koharu Utatane y Grand Shimura, ya esperando. «Estás aquí», dijo Hiruzen mientras se movía hacia el asiento del Hokage. «Omura, ¿cómo está la situación en el país de la hierba?» Los informes dicen que ambos bandos se están conteniendo por ahora, aunque hay escaramuzas, respondió Omura, entregándole un pergamino cuidadosamente compilado. Bien, dijo Hiruzen tras escanearlo. Al menos la situación no había empeorado. Omura agregó. Pero hay un problema.
Anzm afirma que los shinobi de la hierba han capturado a sus hombres de la aldea de la lluvia. Exige su liberación. TCH, los shinobi de la hierba son unos cobardes que se mecen con el viento, se burló Danzm. Se ganan el favor de cualquiera más fuerte. ¿Cómo se atreven a provocar a Anzm? Koharu frunció el ceño. ¿Qué pretende Anzm? ¿De verdad tiene el valor de desafiar a las 5 grandes naciones? ¿A qué no se atrevería? El tono de Danzm era cortante. Siempre se ha comparado con el Kage. Cree que las pequeñas fronteras de Rain no pueden contener su ambición. Esta es su excusa para elevar la tierra de Rain a la 6ª gran potencia. Ya sea que los shinobi de hierba sean culpables o no, Anzm ahora tiene una razón para atacar, dijo Omura con gravedad. Hiruzen suspiró. Aunque seamos una de las grandes potencias, no podemos provocar una reacción en cadena. La paz es frágil. No debemos provocar conflictos innecesariamente. Hiruzen, eres demasiado blando, replicó Danzm. El país de la hierba es nuestro vasallo. Si lo dejamos pasar, Konoha aparecerá débil y todas las naciones nos pondrán a prueba. La expresión del Hokage se tensó. Danzm no estaba del todo equivocado. Tras años de recuperación, todas las naciones volvían a ser fuertes, con la mirada puesta en la fértil Tierra del Fuego. Aún así, Hiruzen no renunciaría a la paz a menos que no tuviera otra opción. Por ahora, Omura, envía enviados para negociar con Anzm y ejercer presión. Debemos presionarlo para que entable conversaciones, ordenó Hiruzen. Koharu, contacta al Kazekage. Dile que deseo continuar nuestras conversaciones sobre la alianza. Y Danzm, haz que tus agentes de Road vigilen de cerca la frontera. Tras dar sus órdenes, Hiruzen se frotó las sienes. La sala quedó en silencio. Entonces Danzm lo rompió. Hiruzen, ¿qué quería de ti ese viejo zorro Uchiha Yama? Entrecerró los ojos. Se trataba de Ayashi, admitió Hiruzen. ¿Ayashi? ¿El hijo de Kagami? ¿Qué pasa? Insistió Koharu. Nada grave. Le va bien. Yama solo mencionó el asunto del instructor Junin de Ayashi después de la graduación. ¿No estaba ya decidido que Tsunade lideraría su equipo? Preguntó Koharu. Yama insiste en que solo un Junin Uchiha debería ser su mentor, dijo Hiruzen en voz baja. Los ojos de Koharu brillaron. Ridículo. Ese chico ha sido marginado por el clan durante años. Ahora que se dan cuenta de que su talento rivaliza con el de su padre, ¿de repente lo quieren de vuelta? No lo tendrán tan fácil. La postura de Yama es firme, respondió Hiruzen con un suspiro. Y su argumento es sólido. Nadie entiende el Sharingan mejor que los Uchiha. Es difícil de refutar. Koharu negó con la cabeza. No. El ninjutsu médico de Tsunade podría salvarle la vida en el campo de batalla. Eso es lo que importa. La voz de Danzm lo interrumpió fríamente. Por su seguridad, pertenece a Roth. Podría guiar personalmente al huérfano de Kagami. Con el tiempo, lo convertiría en mi discípulo. El repentino estruendo de la madera sobresaltó a todos. El puño de Koharu astilló la mesa. Siempre había mantenido la calma, el centro del equipo desde la época de Tobirama. Rara vez mostraba ira, pero ahora sus ojos ardían. Danzm. No creas que no te entiendo. Como tu compañero, he ignorado tus métodos en Roth. Pero si le pones una mano encima al hijo de Kagami, no te lo perdonaré. El rostro de Danzo se ensombreció. Tiró del cuello de su camisa, conteniendo la furia que le subía a la garganta. Kagami ha muerto. Espetó de repente. Lo sabes. Hace años que se fue. Y sé lo que sentías por él y Koharu lo agarró por el cuello. Cállate. No vuelvas a hablar de eso. Lo que pasó entre él y yo no te incumbe. Dilo una vez más y te mataré ahí mismo. Sabes que puedo. La habitación estaba tensa, el silencio presionaba más que el acero. Hito 100 piedras de poder igual 1 capítulo adicional. Apóyame en Patreon patreon.com/Azpir comentario 0 comentario. Votar capítulo 64. 64. Orochimaru como líder del equipo Join. El aire en la oficina del Hokage se volvió pesado, presionando a todos como una tormenta a punto de estallar. Durante un largo instante, Hiruzen Sarutobi y Omura Mitokado apenas se atrevieron a respirar. Las personas racionales rara vez perdían el control, pero cuando lo hacían, la erupción siempre era aterradora. La furia de Koharu Utatane los había inquietado incluso a ellos. Tranquila, Koharu dijo finalmente Hiruzen, dando un paso al frente. Danzo no lo decía en serio. Con un tirón brusco, Danzm Shimura se liberó de su agarre. Miró a Koharu con enojo, pero ella le devolvió la mirada con fría indiferencia.
Su mirada se dirigió a Omura, quien agachó la cabeza para evitarlos, y luego volvió a Hiruzen. Su viejo amigo forzó una sonrisa incómoda, pero a Danzm le pareció una burla. Por fin, su mirada se posó en el sombrero del Hokage que descansaba sobre el escritorio. Su expresión se ensombreció mientras algo se retorcía en su interior. De repente, empujó la puerta para abrirla y salió. El portazo resonó por el pasillo. Sus pasos eran pesados y su rostro ceniciento, marcado por el dolor. Un dolor profundo le quemaba el pecho, uno que no podía calmar ni expresar con palabras. Anhelaba llorar, pero recordó el juramento que había mantenido desde su juventud. Un verdadero shinobi no derrama lágrimas, sin importar la carga. Tú eres la hoja bañada por la luz del sol, y yo soy la raíz en la oscuridad y... Las palabras que una vez le dijo a Hiruzen cuando se fundó la raíz resonaron con amargura en sus oídos. Las había pronunciado con convicción entonces. Pero los recuerdos llegaron sin que nadie los llamara. Koharu lo rechazó antes de partir al campo de batalla. Danzo, lo siento. Eres un buen hombre. Te mereces a alguien mejor. Ese rechazo había dejado una herida más profunda que cualquier espada. La había enterrado bajo años de silencio, pero ahora resurgió, cruda e implacable. Anhelaba, no las sombras de Root, sino la luz del Hokage. No el secreto, sino el amor. ¿Por qué? Rugió su mente. ¿Por qué no puedo rivalizar con Hiruzen por el título de Hokage? ¿Por qué ni siquiera puedo rivalizar con Kagami Uchiha por una mujer? ¿Acaso estoy destinado a fracasar en todo? Apretó los puños. Hiruzen solo se adelantó segundos antes para ser el cebo. Eso fue todo. ¿Por qué el destino le dio el título? Y Kagami, lleva años muerto. Muerto. ¿Por qué debería seguir perdiendo contra él? Ni siquiera era más fuerte que yo cuando vivía. Su voz se alzó en su interior, hirviendo de ira. Poder. Es porque me falta poder. Si tuviera el poder del primer Hokage de Uchiha Madara, podría reclamarlo todo. Hokage, Koharu, todo. Para cuando llegó a la base subterránea de Root, el calor del sol ya lo había abandonado. Entró en el oscuro pasillo y la luz se desvaneció de sus hombros. Las sombras lo abrazaron como para recordarle dónde pertenecía. De vuelta en la oficina del Hokage, el silencio se prolongó incómodamente. Koharu se enderezó, ajustándose la túnica. Cerró los ojos como si nada hubiera pasado. Hiruzen se frotó la frente, exasperado. No era experto en emociones, y menos en las que se enredaban entre compañeros. Si pudiera controlar los pensamientos con Jutsu, tal vez podría haberlo solucionado todo, haciendo que Danzm y Koharu estuvieran contentos. Pero tal poder no existía. Y así, la amargura de Danzm persistió. Miró a Koharu. Era una kunoichi extraordinaria, disciplinada, racional y la más brillante de su generación bajo el segundo Hokage. Como única médica del equipo, los había salvado a todos incontables veces. No era de extrañar que Danzm se hubiera enamorado de ella. Las cicatrices grabadas en su barbilla eran la marca de su cirugía durante la batalla, y para él, esas cicatrices se habían convertido en un símbolo de amor. Sin embargo, la admiración de Koharu siempre se había inclinado hacia Kagami Uchiha. Kagami, el genio humilde, leal a la aldea, siempre dispuesto a dar un paso al frente. Muchos incluso creían que Kagami debía heredar el manto del Hokage. Danzm había vivido bajo esa sombra durante años. Hiruzen creía que esos sentimientos se habían desvanecido hacía tiempo, pero hoy había demostrado lo contrario. Y si el propio Hiruzen no le daba a Koharu una explicación aceptable, podría volver su ira contra él. Ni siquiera el título de Hokage lo protegería de su desprecio. El razonamiento de Uchiha Yama era acertado, admitió finalmente Hiruzen. Koharu entrecerró los ojos. ¿Entonces aceptaste? Claro que no. Hiruzen se irguió en su asiento, hablando con firmeza. Lo rechacé de inmediato y lo regañé con dureza. La expresión de Koharu se suavizó ligeramente, aunque la sospecha persistía. Hiruzen insistió. Pero entonces Yama ofreció una alternativa. Si un Junin Uchiha no era aceptable, sugirió que Orochimaru tomara el mando del equipo Ayashi. ¿Orochimaru? Repitió Omura, sobresaltado. Sí. Su argumento era que, si bien Tsunade destaca en Taijutsu y Ninjutsu médico, el potencial de Ayashi reside en el Genjutsu y el Ninjutsu. Orochimaru sería más adecuado para impulsar su desarrollo. Koharu se recostó, pensativa. Había propuesto a Tsunade por su capacidad curativa, que aseguraba la supervivencia de Ayashi en las misiones. Pero la contrapartida de Yama era difícil de ignorar. La tutela de Orochimaru sin duda agudizaría el talento de Ayashi.
Aún así, ¿qué tramaba realmente Yama? La solicitud de un Junnin Uchiha parecía poco más que una cortina de humo. Acepté, dijo Hiruzen tras una pausa. Podría negarme una vez, pero no dos. Sigue siendo el líder del clan Uchiha. Una ráfaga de viento sacudió la ventana, trayendo consigo el murmullo lejano del pueblo exterior. Hiruzen se puso de pie y agitó la mano. Asunto resuelto. Llama al instructor Junnin de inmediato. Comentario cero comentario. Votar capítulo 65. 65. El calor de la juventud. Un pequeño elemento viento se arremolinaba en la mano de Uchiha Ayashi, sentado bajo un árbol alto. Con una sonrisa relajada, se abanicaba con la brisa mientras bebía jugo de sandía helado. La dulzura helada eliminó su somnolencia, refrescando tanto el cuerpo como la mente. Jugo de sandía helado, perfección, murmuró Ayashi, agitando ligeramente la taza antes de dejar escapar un suspiro de satisfacción. La bebida en sí había sido sellada en un pergamino de almacenamiento por Mikoto anteriormente, lo que la convertía en el regalo perfecto bajo el sol abrasador. Es genial hasta la médula y te hace volar el corazón, se rió entre dientes. Ayashi, ¿qué acaba de pasar? ¿Por qué se ven todos tan tristes? Kusina ladeó la cabeza, desconcertada. Acababa de despertar de una siesta y se había librado de la terrible experiencia. Bueno, digamos que sufrimos el entrenamiento verbal del tío Nishimura. No, en realidad, fue más bien un genjutsu mental, respondió Ayashi, todavía temblando al recordarlo. Es normal que el profesor Nishimura nos regañe si nos saltamos las clases, dijo Mikoto en voz baja, mientras sus manos estaban ocupadas sacando más fruta de un pequeño pergamino. Ese no es el punto, Mikoto. Teníamos una razón muy válida para escapar, insistió Nawaki, tomando su propia bebida. Si nos hubiéramos quedado más tiempo en esos asientos, se nos habría secado toda la humedad del cuerpo. ¿No es cierto, Minato? Jaja, Nawaki tiene razón. Nuestros asientos estaban bajo la luz del sol más intensa. De verdad, era insoportable, admitió Minato, rascándose la cabeza con una sonrisa avergonzada. Ayashi se quedó mirando a Minato por un momento. Unos años atrás, a Minato jamás se le habría ocurrido faltar a clase. Sin embargo, allí estaba, riendo con Nawaki. Claramente, el entorno moldea a las personas. Ayashi reflexionó sobre la formidable habilidad de Nawaki para engañar a los demás. Aunque, a decir verdad, había sido Ayashi quien sugirió faltar a clase. Pero ahora comprendía el verdadero valor de las cortinas. No solo servían para brindar privacidad en ciertos momentos. Eran escudos contra la luz solar implacable. Mi asiento no estaba caliente, así que no me di cuenta, se encogió de hombros Kusina. El mío tampoco, no hay mucha luz solar allí, añadió Mikoto. Pero nuestros asientos. El solo hecho de estar sentados allí era una tortura. Y con las aburridas clases del profesor Nishimura, era imposible soportarlo. Argumentó Nawaki. ¿Qué tan malo fue realmente? Preguntó Kusina con curiosidad. Casi tan malo como la inteligencia de Nawaki, respondió Ayashi secamente. Oh. Entonces sí, ese es un sufrimiento que ninguna persona común podría soportar, asintió Kusina con seriedad. Y en fin, ¿qué dijo el profesor Nishimura al final de la clase? Para entonces, ¿estaba medio inconsciente?, preguntó Nawaki. Dijo que es nuestro turno nuevamente para limpiar la escuela, suspiró Ayashi. ¿Qué? Pero si ya lo hicimos el año pasado. Explotó Nawaki. Oh, dijo que el año pasado era tarea de 4º grado. Este año, es el turno de 5º grado, explicó Ayashi con impotencia. Nishimura-sensei, ¿no le duele la conciencia?, murmuró Nawaki con amargura. En ese momento, la expresión de Minato se tornó pensativa. De hecho, algo que dijo el maestro Nishimura me llamó la atención. Mencionó que el ambiente en la aldea ha sido inusual últimamente, casi como una ley marcial. Eso nunca había sucedido antes. Todos se giraron hacia él. Ahora que lo mencionas, mi hermana me contó que ha aumentado la tensión entre el país de la lluvia y el país de la hierba. Y se supone que la hierba es nuestra aliada, añadió Nawaki, inflando el pecho como si fuera el informante secreto de Konoha. Los pensamientos de Ayashi se tornaron serios. Guerra, si no recordaba mal, la segunda gran guerra ninja estalló por aquella época. El manga nunca especificó el detonante exacto. Pero ahora, sentía la sombra de la batalla acercándose. En su vida pasada, la guerra no había sido más que un concepto lejano. Aquí, era inevitable que un día entrara en el campo de batalla.
Me pregunto si volveré con vida una vez que comience la guerra, dijo Nahuaki de repente, con una sonrisa extrañamente brillante para unas palabras tan sombrías. Mientras no te hagas explotar con una etiqueta explosiva, estarás bien, respondió Ayashi con firmeza. No seas ridículo. ¿Qué tan tonto tendría que ser para que algo tan obvio me matara? Replicó Nahuaki. Además, todavía tengo deseos que cumplir. Aún no puedo morir. ¿Ah? ¿Qué deseos? Preguntó Ayashi, arqueando una ceja. Mejor dínoslo ahora por si no tienes otra oportunidad. Bueno, para empezar, ni siquiera tengo novia todavía, declaró Nahuaki con perfecta seriedad. Ayashi dejó escapar un suspiro de fingida compasión. Entonces me temo que tu primer deseo quedará sin cumplirse. Oye, mis estándares no son muy altos. Insistió Nahuaki. ¿En serio? Entonces, ¿qué importa más? ¿La belleza o la personalidad? Preguntó Ayashi. ¿No puedo tener ambos? Ayashi se aflojó el cuello, sintiéndose sofocado por las palabras de Nahuaki. Entonces, sin dudarlo, le dio una patada. ¿A esto le llamas tener estándares bajos? Y, hagamos como si no hubiera visto nada, murmuró Minato, mirando hacia otro lado en silencio. Sinceramente, no podía entender la obsesión de Nahuaki por encontrar novia a su edad. Minato nunca había pensado así. Para él, las chicas de la clase que intentaban confesarse no eran ni la mitad de interesantes que Ayashi. Ayashi era fuerte, experto en ninjutsu y siempre dispuesto a compartir. Siempre que entrenaban juntos, Minato sentía una emoción sin igual. Con el tiempo, Ayashi se había convertido en su amigo más fiel. Vuelo a y, comparado con eso, las risitas de sus compañeros no importaban en absoluto. Si tuviera tiempo libre, Minato preferiría estudiar la teoría del chakra. Oye, Ayashi, llamó de repente Minato mientras los dos chicos caminaban adelante, dejando a Nahuaki frotándose la espinilla. ¿Qué pasa? Preguntó Ayashi mirándolo. Deja de hacer tonterías. ¿Qué tal si vamos al campo de entrenamiento? Es hora de una batalla de la juventud que ya se debe desde hace tiempo. Minato sonrió con complicidad. Hito 100 piedras de poder = 1 capítulo adicional. Apóyame en Patreon patreon.com/Azpir comentario 0 comentario. Votar capítulo 66. 66. Choque en el campo de entrenamiento. ¿Campo de entrenamiento? ¿Otra vez? Uchiha Ayashi agitó la mano con pereza, luciendo completamente desmotivado. Después de todo, ya había exprimido al máximo la resistencia y los trucos de Minato en sus entrenamientos anteriores. No podía ganar mucho esta vez. Si eres amigo, ven al campo de entrenamiento. Dijo Minato con confianza, con los ojos brillantes. Esta vez, he dominado algo nuevo. Solo dame 3 minutos y te engancharás. Y Ayashi lo miró fijamente. ¿Qué seguro estás? ¿No te sientes demasiado seguro de ti mismo? Minato solo sonrió misteriosamente, alejándose. Tengo el campo de entrenamiento listo y estaré esperando. Ayashi miró la espalda de Minato y negó con la cabeza. Esos ojos, le dieron escalofríos, como si Minato dijera. Ya reservé la habitación, te espero. El calor debió haberle quemado el cerebro, pensó Ayashi. Aún así, con los demás siguiéndolo, se dirigió al campo de entrenamiento. Pronto, los dos chicos se encontraban en el centro del campo de entrenamiento bajo un sol implacable. La postura de Minato irradiaba espíritu de lucha, mientras que Ayashi parecía estar durmiendo la siesta. ¿Las mismas reglas de siempre? Preguntó Ayashi. Sí, asintió Minato. Eso significaba que Ayashi no usaría genjutsu. Aunque Minato había entrenado para romper ilusiones, el genjutsu de Ayashi era demasiado fuerte. Un desliz y Minato quedaría atrapado incluso antes de que comenzara la pelea. Técnica de invocación. Al principio, Minato se mordió el dedo, formó los sellos y golpeó la palma de la mano. Una columna de humo se elevó, y un sapo de aproximadamente 1 metro de altura apareció ante ellos. La criatura vestía ropas sencillas y una faja de tela, lo que le daba un aire pícaro. Ayashi parpadeó. ¿Este es su gran movimiento? Con sus reservas de chakra, invocar a esta criatura debió haber costado mucho. ¿Cuánto le queda? Minato sonrió con suficiencia. No está mal, ¿verdad? Después de años de entrenamiento, puedo invocar algo de este tamaño. Oye, mocoso. Como siempre, quiero 100 raciones de comida, ¿entiendes? Gruñó el sapo con tono de rudo. Pero ya he buscado por todo el bosque. No hay suficientes orugas para 100 raciones, suplicó Minato. ¿No puedes conformarte con menos? Los labios de Ayashi se crisparon.
¿Se supone que esto me impresionará? Orochimaru invoca a Amanda, exigiendo sacrificios, y la invocación de Minato exige yorugas. Suspirando, Ayashi decidió no perder el tiempo. El calor era insoportable y quería terminar con esto cuanto antes. Sacó varios shurikens de su bolsa y los lanzó en un arco preciso. Con la otra mano, continuó con otro juego, haciendo que las hojas chocaran en el aire y se curvaran hacia Minato. Minato se dio cuenta al instante de que eran lanzamientos normales, no mejorados con chakra. Miró a su sapo. El sapo asintió y luego sacó la lengua a una velocidad increíble. En un abrir y cerrar de ojos, la trayectoria del shuriken se desvió. «Oh, linda lengua», admitió Ayashi. Una idea audaz surgió en su mente. No pudo evitar envidiar el poder de una bestia invocadora. Pero no había tiempo para eso. Se concentró, con una expresión más aguda. Minato era fuerte, pero aún manejable. El verdadero problema aquí era el sapo. Una oleada de chakra estalló bajo los pies de Ayashi, impulsándolo hacia adelante a una velocidad vertiginosa. En un instante, acortó la distancia con Minato. Minato no retrocedió. Con un kunai en la mano, se enfrentó a Ayashi de frente. El sonido del acero chocando llenó el campo de entrenamiento. Pero pronto, Minato comenzó a flaquear. El sapo intervino, moviendo su lengua como un látigo. Demasiado cerca. Ayashi se soltó y se dio la vuelta justo cuando la lengua se estrellaba contra el suelo, destrozándolo. Pero el sapo no se detuvo. Su lengua arremetió una y otra vez, igualando la velocidad de Ayashi y destrozando el campo de entrenamiento. Observando desde el borde, Nawaki tragó saliva con dificultad. Esa velocidad, ese poder, ni siquiera la mayoría de los Chunin podrían soportarlo. Como era de esperar de un sapo del monte Mimboku. Minato aprovechó el momento, lanzando shurikens que bloquearon la retirada de Ayashi. La lengua del sapo golpeó a Ayashi de lleno en la espalda. Estallido. Un tronco se astilló. Técnica de sustitución, ¿cuándo formó los sellos? Minato se tensó. Sabía que Ayashi podía formar sellos con una mano, pero la velocidad era desconcertante. ¿Dónde está? ¿Arriba? ¿Detrás? Antes de que pudiera reaccionar, Ayashi apareció a su espalda, con el puño listo para atacar. Pero una vez más, la lengua del sapo lo obligó a esquivar. «Kou, usa aceite», ordenó Minato bruscamente. El sapo reaccionó al instante, cargó a Minato sobre su lomo y saltó en el aire. Sus mejillas se hincharon y expulsó un torrente de aceite brillante. Los dedos de Minato se difuminaron. Liberación de fuego. Técnica de bola de fuego. El aceite se encendió y una ola de llamas rugiente barrió el campo de entrenamiento, envolviendo más de la mitad del área. Desde la barrera, Mikoto negó con la cabeza. La bala de fuego de aceite de sapo de Minato es fuerte, pero el consumo de chakra es enorme. Tenía razón. Entre la invocación y este jutsu combinado, las reservas de Minato a su edad estaban casi agotadas. Ya jadeaba con dificultad. Ayashi se quedó de pie frente al infierno, con los ojos brillando de diversión. En toda mi vida, de todos los oponentes a los que me he enfrentado, declaró con fingida gravedad, yo, Uchiha Ayashi, estoy dispuesto a llamar a tu lengua, la más fuerte. Entonces las llamas lo tragaron por completo. Los espectadores quedaron boquiabiertos. Pero dentro del fuego, el cuerpo de Ayashi estalló en humo. Técnica de clon de sombras, murmuró Kushina, dándose cuenta de lo que había sucedido. Un kunai silbó entre las llamas, pasando junto a la cabeza de Minato como una bala de cañón. Se incrustó profundamente en la pared tras él. Lentamente, un mechón de cabello dorado cayó por el aire. Comentario. Votar capítulo 67. 67. Lecciones de combate. Mirando al hombre corpulento y de rostro oscuro frente a ellos, con los brazos cruzados y observando en silencio, su maestro, Nishimura-sensei, Uchiha Ayashi no mostró ningún signo de pánico. Enderezó la espalda y habló con tranquila confianza. Nishimura-sensei, ¿no cree que entrenar excelentes shinobi requiere muchos recursos? El hombre no dijo nada, esperando con la paciencia de una piedra. Quizá satisfecho con el silencio de su maestro, Ayashi sonrió levemente y continuó. ¿Qué es exactamente un shinobi? ¿Cuál debería ser su estilo de lucha? ¿Cuál es la forma más rápida de derrotar a un oponente? Todavía no hay respuesta. ¿Cuál es la forma más eficiente de luchar con chakra? ¿Qué tácticas ofrecen la mayor probabilidad de supervivencia? ¿Sabes estas cosas? Nishimura permaneció inmóvil, como si estuviera tallado en madera. Ayashi asintió, casi complacido con el silencio, e incluso agitó la mano al animarse.
Al enfrentarnos a los enemigos, ¿qué tipo de ninjutsu y estrategias debemos adoptar? Estas preguntas son importantes. No se pueden responder tras solo unos días en la academia. Sus ojos oscuros se entrecerraron. ¿Entiendes lo que digo? Nishimura todavía permaneció en silencio. La paciencia de Ayashi se estaba agotando. En definitiva, el propósito de estudiar en la academia es fortalecerse para el combate real. La batalla es la base del desarrollo de un shinobi. Eso fue cierto durante la era de los reinos combatientes y sigue siéndolo ahora. Por primera vez, la mirada de Nishimura se agudizó. Por supuesto, añadió Ayashi con más calma, eso no significa que me apetezca luchar sin sentido. El combate trae consecuencias. Pérdidas, daños, errores. Pero incluso del fracaso, aprendemos. Así que creo que debemos aceptar esos riesgos como parte de convertirnos en shinobi. Por eso, Sensei, debería comprender mejor nuestras acciones. Finalmente, la voz profunda de Nishimura rompió el silencio. Uchiha Ayashi, entiendo tu punto. Tienes razón, el combate enseña lecciones que ningún libro puede. Pero sus brazos cayeron y su expresión se endureció. Eso no es excusa para destruir el campo de entrenamiento. Señaló con un dedo los escombros que los rodeaban. El campo de batalla estaba lleno de cráteres, la tierra se partió. Marcas negras carbonizadas manchaban las paredes por el jutsu de liberación de fuego. El suelo, antes liso, estaba quebrado, y aún se elevaba humo en el aire. Increíble. Ayashi y los demás hicieron una mueca ante la reprimenda de Nishimura. La batalla anterior se había descontrolado, y antes de que pudieran escapar, los habían pillado con las manos en la masa. Maestro, escúchame, dijo Naoaki y dio un paso adelante con una sonrisa. No quiero excusas, Naoaki, espetó Nishimura. Pero piensa en el Valle del Fin, insistió Naoaki. Cuando mi abuelo luchó contra Madara allí, todo el paisaje quedó destruido. ¿Y ahora? Es un lugar emblemático. Incluso un destino turístico. Toda esa destrucción se convirtió en algo admirado durante generaciones. Nishimura entrecerró los ojos. ¿Qué forma de pensar tan peligrosa, muchacho? Suspiró. Limpia esto. Reportaré los daños y solicitaré reparaciones. Pero no creas que te estás librando del castigo. Con eso, Nishimura se giró y se fue, sus pasos pesados por la irritación. Ayashi y los demás se quedaron con los restos. Al ver a Minato fruncir el ceño, Ayashi le dio una ligera palmada en el hombro. Minato, no dejes que esto te moleste. Nishimura sensei exagera. Al fin y al cabo, solo es un chunin. Con unos pocos jutsus de liberación tierra se puede arreglar esto fácilmente. En el peor de los casos, iré contigo a disculparme. En cuanto al castigo, Ayashi sonrió con suficiencia. No te preocupes. Tengo contactos. Está bien, dijo Minato en voz baja, mientras la tensión desaparecía de su rostro. Pero dime, preguntó Ayashi con curiosidad, ¿ese sapo que invocaste antes, no era superior al nivel de un genin? ¿Cómo pudiste controlarlo? Minato se rascó la cabeza. Sus reservas de chakra no eran nada excepcionales comparadas con las de los herederos del clan. Era un plebeyo, sin poder heredado. Entonces Ayashi recordó. Sus ojos se abrieron un poco. Espera, ¿terminaste de investigar esa técnica de sellado? Minato asintió, arremangándose las mangas para revelar matrices de sellado grabadas en pergaminos atados a ambos antebrazos. Ayashi rió entre dientes. Sí que eres un genio. En su segundo año, Ayashi experimentó con el sellado después de que el sistema le otorgara el atributo de sellado. La propia Uzumaki Mito notó su interés y le enseñó lo básico, incluso regalándole pergaminos. Ayashi consideró en una ocasión almacenar chakra en sellos para usarlo cuando se le acabara, pero descartó la idea por ser demasiado poco práctica. Inesperadamente, Minato se basó en esas notas descartadas y avanzó el concepto por su cuenta. No es nada del otro mundo, dijo Minato con modestia. Acabo de colocar sellos de transferencia sobre una matriz base que me enseñaste. Por ahora, solo almacena un poco de chakra. Entonces, ¿cuál es el límite? Preguntó Ayashi. Si medimos mi chakra en una unidad, explicó Minato, los pergaminos pueden almacenar aproximadamente 1,5 unidades como máximo. La capacidad depende de la calidad del pergamino. Ayashi asintió pensativo. Si quieres, podemos investigar juntos, sugirió Minato. Con refinamiento, se podría ampliar la capacidad. Los materiales son pergaminos estándar del taller de herramientas, lo suficientemente baratos como para experimentar. Ayashi sonrió, despidiéndolo con la mano. No hay prisa. Ya lo has demostrado.
Tienes talento, Minato. Más del que crees. Sintió un orgullo sorprendente. Ver a Minato, pensó, era como ver a alguien alzar el vuelo con alas que él nunca tuvo. Este era el chico que un día perfeccionaría el Raijin volador. Su brillantez ya era innegable. Ayashi le dio otra palmada en el hombro y sonrió con suficiencia. Quédate aquí. Iré a comprarnos unas naranjas. Minato solo pudo suspirar ante las payasadas de Ayashi. Los capítulos avanzados están disponibles en mi página de Patreon. Lee antes que todos. Patreon.com/Azpir comentario 0 comentario. Votar capítulo 68. 68. Bebiendo hasta altas horas de la noche. Para cuando Ayashi abandonó los terrenos de la academia, el sol ya había traspasado las nubes tormentosas y se deslizaba hacia el horizonte occidental. Su resplandor tenía los tejados de Konoha de tonos dorados desvaídos. Caminaba solo, frotándose el hombro. La disculpa a Nishimura-sensei con Minato había sido agotadora. El maestro los había regañado duramente, aderezándolos con genjutsu para dejarles claro el punto. Incluso ahora, Ayashi sentía la cabeza pesada y aburrida, como si estuviera llena de arcilla húmeda. Maldijo en voz baja. Que te quedes soltero para siempre, Nishimura-sensei, y que tu mano dominante se rompa mientras lo haces. Su estómago rugió, impulsándolo a avanzar. Aceleró el paso, ansioso por comer. Luego se detuvo. El entrenamiento había agudizado sus instintos. Algo andaba mal. Salid, gritó entre las sombras. La calle estaba en silencio. Incluso las cigarras se habían callado. Dos kunais silbaron desde la oscuridad, apuntando directamente a su pecho. TCH. Ayashi suspiró ante la familiaridad del gesto. En mi vida pasada, cuando la gente se encontraba, preguntaba: ¿has comido? Aquí, el saludo es un kunai en las costillas. Sus manos se movían más rápido que sus pensamientos. Dos shurikens giraron por el aire, golpeando a los kunai y derribándolos. Las armas cayeron al suelo sin causar daño. Sin pausa, Ayashi lanzó más shurikens hacia la fuente. Se hundieron en un tronco de madera con un ruido sordo. Jutsu de sustitución, pensó, entrecerrando los ojos. Su oponente prefería permanecer oculto, atacando desde la oscuridad como una serpiente que acecha a su presa. El suelo se abombó bajo él, y unas manos pálidas se aferraron a sus tobillos. Ayashi formó un sello con una mano, y su cuerpo estalló en humo. Un tronco astillado ocupó su lugar, aplastado al instante por las manos que lo agarraban. Así que no piensan mostrarse fácilmente. Bien. Entonces yo tampoco lo haré. Ayashi se escabulló tras un árbol ancho, con su Sharingan aún activo, pero sus sentidos alerta. Ambos shinobi se mantuvieron firmes, esperando que el otro revelara una abertura. Sin embargo, la ventaja no era suya. Quienquiera que fuese, lo había estado esperando allí, preparado. Ayashi ni siquiera conocía su rostro, sus habilidades ni sus intenciones. La falta de información lo carcomía. El tiempo se alargó. Entonces, de la tierra tras él, emergió una sombra. El hombre usó Liberación Tierra para emerger en silencio, kunai en mano. Sus ojos brillaron con fría precisión. Ayashi permaneció inmóvil. Para él, el chico que tenía delante parecía demasiado desprevenido. El kunai atravesó la espalda de Ayashi, pero su cabeza se giró de forma antinatural y le sonrió directamente al atacante. Los ojos del hombre se abrieron de par en par. ¿Genjutsu? ¿Cuándo? Forzó su chakra a la disrupción, rompiendo la ilusión. La imagen de Ayashi se hizo añicos. Demasiado tarde. Un kunai silbó por el aire a una velocidad sobrenatural, destrozando el viento. Le atravesó el cráneo, desplomándose al instante, para luego desmoronarse en un montículo de lodo. Clon de la tierra. Antes de que Ayashi pudiera reaccionar, una mano fría se posó sobre su hombro. Se quedó sin aliento y el kunai que sostenía se le resbaló de los dedos. Ayashi, te has vuelto más fuerte. La voz era ronca, inconfundible. Girándose lentamente, Ayashi se encontró cara a cara con Orochimaru. El Sanin vestía un kimono sencillo bajo un chaleco antibalas, con el rostro pálido enmarcado por una cabellera negra y lacia. Incluso de pie con naturalidad, su presencia oprimiera como una serpiente enroscada alrededor de su presa. Ayashi contuvo la respiración y esbozó una sonrisa. Orochimaru-sama, ¿qué le trae por aquí? Seguro que está ocupado con misiones. Habían pasado 3 años desde su último encuentro. En aquel entonces, Orochimaru aún conservaba la agudeza de la juventud. Ahora, a sus casi 20 años, sus rasgos se habían vuelto más afilados, más fríos, su aura indescifrable.
No está mal, dijo Orochimaru con un brillo en sus ojos dorados. No esperaba que llegaras tan lejos en tan poco tiempo. Su voz ronca, con un extraño encanto. Por un instante, Ayashi casi pensó que sonaba atractivo. Negó rápidamente con la cabeza. ¿En qué estoy pensando? Soy heterosexual. Vamos a caminar. Acabo de regresar al pueblo hoy. Hazme compañía un rato. Sin esperar una respuesta, Orochimaru soltó su agarre y caminó hacia adelante. Ayashi dudó, pero luego lo siguió. No era tan insensato como para rechazar a un Sannin. Al menos, después podría presumir de haber compartido una copa con uno de los 3 legendarios. Aún así, un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Por qué, precisamente, buscas a un niño de 9 años como yo en cuanto regresas? No estarás intentando atraerme con peces de colores, ¿verdad? Conteniendo un escalofrío, Ayashi siguió el ritmo mientras Orochimaru lo conducía a una pequeña taberna escondida en una calle lateral. Sintió un gran alivio. Al menos no eran peces de colores. Y su estómago le recordó que aún no había comido. La taberna estaba tranquila, tenuemente iluminada, con un puñado de clientes dispersos en mesas de madera. Orochimaru estaba sentado, pidiendo sake y algunas guarniciones. Se sirvió un trago y miró a Ayashi. ¿Quieres un poco? Sensei, todavía soy un niño, respondió Ayashi con un gesto educado de la cabeza. No puedo beber. Orochimaru sonrió levemente y tomó un sorbo. Tsunade, Jiraiya y yo solíamos colarnos aquí cuando teníamos tu edad. Tsunade fue quien encontró este lugar. La única tienda en Konoha que vendía a shinobi menores de edad. Ayashi parpadeó. ¿Y aún no lo han cerrado? Este dueño debe tener un gran respaldo. La voz de Orochimaru bajó, pensativa. Cuando regresé esta tarde, me enteré de que el anterior dueño había fallecido. Su hijo se ha hecho cargo. Bebió de nuevo y el fuerte olor a alcohol llenó el aire. Las cosas tangibles, Ayashi, se marchitan con el tiempo. Los lugares, las tiendas, incluso las personas. Todo se desvanece con el tiempo. ¿Qué opinas? Ayashi lo miró a los ojos. El peso de la pregunta pesaba entre ellos. Comentario cero comentario. Votar capítulo 69. 69. El contrato de invocación. Al escuchar las palabras de Orochimaru, Uchiha Ayashi asintió levemente. Nadie es inmortal, ¿verdad? En efecto. Nada dura para siempre. Incluso alguien como el sabio de los 6 caminos desapareció en el río de la historia, respondió Orochimaru con un suspiro. Envejecer, desvanecerse sin dejar rastro, la vida se siente vacía. Y aunque apenas tengo 20 años, ya lo siento profundamente, dijo Orochimaru. Ayashi, ¿qué opinas de la vida? Preguntó entrecerrando sus ojos dorados y serpentinos. ¿Qué pasa? ¿Pasó algo? Ayashi no respondió directamente. Para él, el interés de Orochimaru era un poco excesivo. ¿Cómo podía un Chunin de 20 años plantearle una pregunta tan difícil a un niño de 9? Jaja, quizás fui brusco, dijo Orochimaru, su voz ronca suavizándose en una rara y magnética sonrisa. La primera vez que te vi, sentí algo inusual. No encajas del todo con el mundo que te rodea. A pesar de ser una niña, te comportas como si tu alma fuera mucho mayor. Me fascina. Ayashi levantó la guardia. La percepción de Orochimaru era aguda, casi incómoda. Te sientes como una tormenta que un día sacudirá el mundo. Por eso espero que tu respuesta sea interesante. Orochimaru hizo una pausa y luego continuó. Desde el día en que murieron mis padres y me quedé huérfano, siempre he estado preparado para la muerte. Sin embargo, en el campo de batalla, esa sensación cambia. Ahí fuera, sientes lo pequeño que eres en realidad. La muerte está por todas partes. Cadáveres enemigos, camaradas, incluso tus compañeros de clase y amigos yacían en el suelo. ¿Y qué ganamos con todo ese sacrificio? Nada más que experiencia y conocimiento de la guerra. La vida, es aburrida. Orochimaru volvió a llenar su taza y bebió. Sí. Todos somos gente común y corriente que busca la felicidad, aunque no todos la encontraremos, dijo Ayashi asintiendo pensativo. Los ojos de Orochimaru se oscurecieron. Repitió las palabras de Ayashi en voz baja, como si recordara algo perdido para siempre. Tras un largo silencio, Ayashi picoteó el plato que tenía delante. ¿Está a punto de empezar la guerra? Sí. Algunas regiones ya están sumidas en el caos. El conflicto entre el país de la lluvia y el país de la hierba se agrava cada día. Y el país del viento y el país de la tierra han comenzado a reunir tropas en sus fronteras. Si esto continúa, Konoha estará en grave desventaja cuando estalle la guerra.
Entonces, ¿por qué regresas ahora, precisamente? Ayashi ya lo sospechaba, pero preguntó de todos modos. El tercer Hokage nos convocó. A los Chunin se les han reasignado misiones, respondió Orochimaru con su habitual sonrisa ronca. Recogió maní con sus palillos y continuó. Nos han llamado nuevamente como líderes de equipo para ustedes, los estudiantes. ¿Líderes de equipo? Pero si solo estamos en quinto año, ¿aún no nos hemos graduado?, preguntó Ayashi, desconcertado. Sí. Precisamente porque no te has graduado. Una vez que comience la guerra, nadie tendrá tiempo para cuidarte. En ese momento, te enviarán directamente al campo de batalla. Ustedes, los Genin, son el futuro de Konoha. Por eso el Hokage quiere exponerlos pronto, para que su primer derramamiento de sangre no sea en medio de una guerra. Así habrá menos muertes. Ayashi asintió lentamente. Entonces, Orochimaru-sama, ¿es usted mi líder de equipo? Así es. Originalmente, estaba previsto que fuera Tsunade. Pero el jefe del clan Uchiha me pidió que te llevara a ti, dijo Orochimaru con una mirada significativa. Ayashi no respondió. Uchiha Yamai siempre causando problemas. ¿Qué pasa con Tsunade-sensei? Ella fue a discutir con el Hokage, y destrozó la puerta de su oficina. Al final, le extorsionó 2000 rim y fue directamente al casino. Entonces, ¿a sus ojos valgo 2000 rim? Suspiró Ayashi, echándose el pelo hacia atrás. En ese momento, el dueño de la taberna trajo un pollo asado. Esto es demasiado. Lamento molestarte. Eres mucho más amable conmigo que Tsunade-sensei, dijo Ayashi con una sonrisa avergonzada, aunque su mano ya estaba alcanzando el pollo. No te apresures. Ese pollo no es para ti, lo detuvo Orochimaru. Es para un invitado. ¿Invitado? Ayashi parpadeó. Orochimaru no dio explicaciones. En cambio, se mordió el dedo, presionó su mano ensangrentada contra el suelo y gritó. Técnica de invocación. Una bocanada de humo blanco se elevó, y de ella emergió una serpiente pálida de más de 1 metro de largo, con 2 pequeños cuernos morados que brotaban de su cabeza. Toma, dijo Orochimaru, levantando el pollo. La boca de la serpiente se abrió de forma antinatural y se tragó al ave entera. TCH, y ni siquiera tengo miedo de atragantarme. Una vez terminado, la serpiente dio una mirada satisfecha antes de mirar a Orochimaru, luego a Ayashi con desdén, como si el niño fuera una monstruosidad. ¿Este niño? Es demasiado pequeño, siseó la serpiente, moviendo la lengua mientras estudiaba a Ayashi. No importa. Lo necesitaremos tarde o temprano, respondió Orochimaru. Dame el pergamino. Sin decir palabra, la serpiente regurgitó un pergamino sellado. Este es un contrato de invocación. Escribe tu nombre aquí, con sangre, instruyó Orochimaru, abriéndolo en un espacio en blanco. Creo que ya aprendiste los sellos manuales para la técnica de invocación del ingenuo estudiante de Jiraiya. Considera este contrato un regalo, ya que me acompañarás en misiones a partir de mañana. Después de que Ayashi firmó, la serpiente se tragó nuevamente el pergamino y desapareció usando la técnica de invocación inversa. El cuerpo de Orochimaru también se disolvió en humo. Maldita sea, otro clon de sombra, murmuró Ayashi, tocándose la sien con una sonrisa irónica. Pero su sonrisa se congeló. De repente se dio cuenta de algo terrible. Orochimaru se había ido sin pagar la cuenta. Los capítulos avanzados están disponibles en mi página de Patreon. Lee antes que todos. Patreon.com/Azpir comentario 0 comentario. Votar capítulo 70. Asignaciones de equipo. La hora de lectura de la mañana apenas había comenzado, pero el aula ya estaba llena de ruido. Para entonces, todos sabían que los enviarían a misiones antes de lo previsto. En lugar de preocuparse por la guerra que se avecinaba, los estudiantes charlaban con entusiasmo sobre qué Chunin de la aldea los lideraría. Para la mayoría, la guerra no era más que un escenario para hacerse un nombre. La idea de que fueran ellos quienes murieran nunca cruzó por su mente. La atmósfera cambió en el momento en que entró el tío Nishimura, con expresión sombría. Tranquilo. Se encontraba en el podio, con sus manos ásperas presionando firmemente contra el escritorio. Has oído los rumores, pero déjame confirmarlo. El señor Hokage ha ordenado que te envíen a experimentar un combate real. Su voz era profunda, cada palabra tenía peso. Como sobreviviente de la primera gran guerra ninja, Nishimura sabía mejor que nadie lo cruel que podía ser el campo de batalla. Aún así, su tono demostraba un firme apoyo a la decisión del Hokage. A continuación, anunciaré las asignaciones del equipo. Levantó una lista llena de nombres densamente escritos. Equipo 1.
Uchiha Ayashi, Uchiha Mikoto, Senju Nawaki. Líder Junin. Orochimaru. Ayashi ya lo esperaba. Orochimaru le había hablado la noche anterior. Que Nawaki estuviera bajo el mando de Orochimaru también coincidía con lo que se mostraba en el manga. La única sorpresa fue Mikoto. ¿Tuvieron en cuenta su relación conmigo al formar el equipo? Aunque el tercer Hokage tenía sus defectos, era meticuloso. Parecía tener en cuenta la felicidad de sus subordinados. Pero, claro, ¿no debería haberse incluido a Kushina en lugar de a Nawaki? Ayashi frunció el ceño para sus adentros. Tenía poca paciencia con la gente que entraba por conexiones. Aún así, el equipo era extraordinario. 2 Uchiha y un Senju, hijos de 2 grandes clanes. Si su líder no era fuerte, sería un desastre. Por suerte, la fuerza de Orochimaru no dejaba lugar a dudas. En cuanto a sus habilidades individuales, Ayashi era el mejor de la clase, reconocido por muchos como un prodigio. Mikoto también tenía buenas calificaciones, pero su carácter afable la hacía rara vez presumir, lo que hacía que sus resultados parecieran solo ligeramente superiores a la media. Nawaki, por otro lado, era un desastre. Sólido en la práctica de combate, pero consistentemente entre los últimos en los exámenes escritos. Genial, Ayashi. Estamos en el mismo equipo. Dijo Mikoto con una sonrisa radiante. Ayashi le devolvió la sonrisa y le acarició suavemente la cabeza. Entonces, Mikoto-san, cuento contigo. Nawaki, que estaba a punto de hablar, se quedó paralizado mientras observaba. Su corazón se retorció dolorosamente. Maldita sea, ¿por qué están mostrando afecto justo delante de mí? Su mano se movió nerviosamente hacia el kunai en su bolsa. Se obligó a detenerse rápidamente. No, tengo que interrumpirlos antes de que esto empeore. Genial, Ayashi. Estamos en el equipo 1. Exclamó Nawaki, imitando las palabras de Mikoto. Ayashi se hurgó la nariz con indiferencia y respondió. ¿Quién eres? ¿Acaso nos conocemos? Y Nishimura ignoró la conmoción y continuó con la lista. Equipo 2. Uzumaki Kushina, Inuzuka Mi, Ichia Sakura. Líder Junin. Tsunade. Ayashi entrecerró los ojos, pensativo. Esta probablemente era la última misión de Kushina antes de convertirse en Hinchkriki. Había visitado a Mito varias veces, y su salud estaba empeorando. Una vez que Kushina heredara el 9 colas, no podría participar en misiones normales. Asignarla a Tsunade tenía sentido. Era lo suficientemente fuerte como para protegerla. Kushina, sin embargo, se desplomó sobre su escritorio con un puchero. Justo cuando Ayashi pensaba decir algo para animarla, se giró hacia Nawaki con una dulce sonrisa. Nawaki-san, ¿cambias conmigo? Yo también quiero estar en el equipo 1. Nawaki agitó las manos frenéticamente. Ni hablar. No me convertiré en genin bajo el mando de mi hermana. Ya me quita toda la paga. Si estoy en su equipo, también me quitará todas las recompensas de mis misiones por apostar. Y equipo 3. Namikaze Minato, Yamamoto Ten, Senkoto. Líder Junin. Jiraiya. Ayashi miró a Minato con compasión. Sus compañeros eran claramente figuras menores. Minato solo esbozó una sonrisa de impotencia. Esperaba estar con Ayashi y Nawaki, pero terminó con 2 casi desconocidos. Aún así, tener a Jiraiya como líder lo compensaba con creces. Equipo 4. Nara Shikaku, Yamanaka Inoichi, Akimichi Tsunza. Líder Junin. Kandan. Ese nombre captó la atención de Ayashi de inmediato. Kandan, el futuro amante de Tsunade, un hombre que soñaba con convertirse en Hokage, pero que finalmente murió por heridas de guerra que ni siquiera sus habilidades médicas pudieron curar. Su muerte fue la razón por la que posteriormente desarrolló hemofobia. Por supuesto, ese momento aún no había llegado. Nawaki seguía vivo, después de todo. Finalmente, se anunciaron todos los equipos. Nishimura se quedó solo en el podio, con la voz más suave. Todos y no mueran. Por un momento, Ayashi se sintió conmovido. Nishimura no era un mal hombre. Aparte de ser viejo, irascible, tacaño y estar siempre en la ruina, tenía sus virtudes. Además, añadió Nishimura, no olvides repasar mis lecciones. Durante las vacaciones de verano, daré clases de recuperación gratis. ¿Gratis? No iría ni aunque me pagaran. Ayashi retiró rápidamente sus amables palabras. Con razón nadie respetaba a Nishimura. Esperaba que el hombre también fracasara en su cuarta cita a ciegas. Comentario. Votar capítulo 71. 71. La dura prueba de Orochimaru. No fue hasta que la primera clase estaba casi terminada que una voz distintiva y ronca resonó en la sala.
Clase 1, síganme. Orochimaru se quedó en la puerta del aula. Su sola presencia helaba el aire. En cuanto apareció, el silencio se apoderó de los estudiantes. Su aura tenía una fuerza que ningún shinobi común podría jamás igualar. Hoy, Orochimaru había abandonado su habitual kimono fluido y, en su lugar, lucía un traje ninja oscuro con un chaleco Jonin estándar encima. El cambio solo le daba un aspecto más elegante y mucho más imponente. Sus ojos dorados como de serpiente recorrieron brevemente a Nishimura antes de darse la vuelta y marcharse. Ayashi y sus compañeros se pusieron de pie de inmediato. Tras una rápida despedida de Kusina y Minato, los tres corrieron tras su maestro. Pero el ritmo de Orochimaru se aceleró, lo que los obligó a esforzarse más para seguir el ritmo. Para Ayashi, esta velocidad no era un problema. Nawaki, experto en taijutsu, logró seguirle el ritmo con esfuerzo. Mikoto, sin embargo, empezaba a tener dificultades. Su persecución los llevó a través de la aldea y pronto a las grandes puertas de Konoha. Ayashi suspiró aliviado, creyendo que Orochimaru disminuiría el ritmo allí y les daría a Mikoto y Nawaki la oportunidad de descansar. Sin embargo, Orochimaru no mostró tal misericordia. Sin previo aviso, un pergamino apareció en su mano. Con un movimiento de muñeca, lo arrojó contra la pared junto al guardia de la puerta, clavándolo profundamente en la piedra. El movimiento fue preciso, impecable e innecesariamente intimidante. Los guardias se quedaron estupefactos mientras los cuatro cruzaban la puerta sin detenerse. ¿Quiénes se creen que son, actuando con tanta arrogancia?, murmuró indignado un joven chunin. Silencio, idiota, siseó el guardia mayor a su lado. Ese es Orochimaru. Su maestro es el mismísimo Hokage. ¿Quieres perder tu puesto? El más joven chasqueó la lengua con frustración, pero no dijo más. Más allá de las puertas, Orochimaru los guió hacia el este. Sus figuras se desdibujaron, moviéndose a velocidades que la mayoría de los ojos no podían seguir. Una leve mirada de los ojos dorados de Orochimaru recorrió a los tres que iban detrás de él. Nada mal. Ayashi seguía corriendo con soltura, mientras que Mikoto y Nawaki, aunque sudaban y respiraban con dificultad, mantenían el ritmo admirablemente. Era una prueba de lo mucho que habían crecido en los últimos 3 años. Lo que más llamó la atención de Orochimaru fue Mikoto. Alguna vez frágil y sin resistencia, ahora mostraba una resiliencia sorprendente. Recordó haberle señalado su debilidad años atrás, y parecía que ella se había tomado sus palabras en serio. Sus labios se curvaron en una sonrisa tenue e inquietante. Su lengua los recorrió. Interesante. Se han reunido tantos talentos prometedores. ¿Qué clase de tormenta provocarás, Ayashi? Estaré atento. Con ese pensamiento, aceleró de nuevo. Pasaron horas bajo el sol mientras su viaje se prolongaba. Aunque Ayashi mantuvo la compostura, Mikoto empezó a flaquear y la respiración de Nawaki se volvió entrecortada. Finalmente, Orochimaru redujo la velocidad, pensando que habían alcanzado sus límites. El ritmo del grupo disminuyó hasta que, finalmente, Orochimaru levantó la mano. Detener. En el momento en que lo hizo, Nawaki se desplomó en el suelo, jadeando pesadamente. Ya no puedo moverme. Aunque me mates, no voy a correr ni un paso más, gimió. Ayashi solo pudo suspirar ante sus dramáticas palabras. Mikoto, aunque casi igual de agotada, se obligó a ponerse de pie, sin querer mostrar debilidad frente a Ayashi. Toma, bebe esto, dijo Ayashi, ofreciéndole su cantimplora de agua. Nawaki extendió la mano con esperanza en sus ojos, pero ninguno de ellos le prestó atención. Descansa aquí, ordenó Orochimaru, con su voz ronca, tranquila pero autoritaria. Nawaki sacó rápidamente algunas raciones de su bolsa, devorándolas con desesperación. Pero antes de que pudiera darle un mordisco, los labios de Orochimaru se curvaron en una sonrisa siniestra. Nawaki, será mejor que tires eso. Lo envenené antes. Nawaki se quedó paralizado, con expresión vacía. Este bosque está repleto de animales y agua fresca, continuó Orochimaru. De ahora en adelante, tendrás que asegurarte tus propias provisiones. Y recuerda, eso también incluye comida para mí. Sus ojos dorados brillaban con diversión. Así que date prisa y caza algo. Tengo hambre y me gustaría carne a la parrilla esta noche. Envía piedras de poder. Los capítulos avanzados están disponibles en Patreon, patreon.com/Azpir. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 72. 72. Supervivencia en la naturaleza. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo vamos a capturar animales en un momento como este? Murmuró Nawaki, visiblemente frustrado. Había llegado a la misión pensando que sería sencilla.
Por eso había empacado muchas píldoras de soldado y raciones secas, solo para descubrir que eran completamente inútiles en las condiciones de Orochimaru. Peor aún, nunca antes había cazado. Ayashi pensó un momento y luego entrecerró los ojos. Dividámonos en 3 grupos y probemos solos primero. Si nadie tiene éxito, nos reagruparemos aquí. Mikoto, en silencio por unos segundos, asintió levemente. De acuerdo. Tras ser superado en 2-1, Nawaki aceptó de mala gana. Los 3 se separaron y cada uno tomó una dirección diferente. Tras correr un rato, Ayashi se detuvo bajo las ramas de un gran árbol. Observó atentamente su entorno. El crepúsculo ya había comenzado, y bajo la densa vegetación, la luz era tenue y la visibilidad escasa. Un entorno perfecto para trampas. Desde el momento en que Orochimaru los condujo directamente a esta misión, Ayashi había sospechado algo. El tercer Hokage podría haberlo llamado una misión, pero en realidad era claramente un ejercicio de supervivencia. Normalmente, un instructor Jonin comenzaría reuniendo a su equipo en un campo de entrenamiento, hablando de sus objetivos, aficiones y trabajo en equipo, tal vez incluso con una prueba de campana o una comida compartida para fomentar la camaradería. Pero Orochimaru no hizo nada de eso. En cambio, los obligó a correr largas distancias, les prohibió el uso de píldoras y raciones para soldados, y les exigió que cazaran para alimentarse. Si Ayashi no reconocía el patrón, sería demasiado descuidado como para llamarse shinobi de Konoha. Esta era la forma en que Orochimaru los ponía a prueba. Agudizaba sus instintos de supervivencia. Por eso Ayashi sugirió separarse. La supervivencia no se trataba solo de fuerza, sino de consciencia y adaptabilidad. No le preocupaba Mikoto. Había entrenado con Orochimaru durante años y reaccionaba con rapidez. La única preocupación real era Nawaki, que era demasiado imprudente. Tras dudar un momento, Ayashi mordió el dedo. Jutsu de invocación. Con una bocanada de humo, apareció una serpiente blanca de 1 metro de largo, deslizándose por su cuerpo hasta envolverse alrededor de su cuello. Esta era una invocación que obtuvo tras el contrato que Orochimaru le había otorgado. La serpiente era excepcionalmente hábil en la detección y exploración, aunque su personalidad dejaba mucho que desear. La serpiente chasqueó la lengua y se acercó. Pequeño Ayashi, solo ha pasado una noche. ¿Me extrañaste? Ayashi se puso rígido, intentando disimular su incomodidad. De todas las invocaciones que pudo haber hecho, terminó con esta excéntrica criatura. Dabai, ayúdame a inspeccionar la zona, ordenó rápidamente. Busca cualquier rastro de trampas o presas. Pero Dabai solo le rozó la oreja. ¿Eso es todo lo que tienes que decirme? Ayashi suspiró. Bien, bien. Si lo haces bien, te presentaré a Nawaki más tarde. Es vivaz, fuerte, viene de buena familia. Te caerá bien. La serpiente siseó, poco impresionada, pero finalmente obedeció. Hay una etiqueta explosiva debajo de tu pie derecho, advirtió. Ayashi inmediatamente se movió hacia un lado. Cuidado. El montón de hierba a tu izquierda tiene una trampa de kunai apuntando hacia ti. Sus instrucciones seguían llegando y Ayashi tenía que moverse constantemente para evitar un peligro oculto tras otro. Realmente no te contienes, ¿verdad, Orochimaru-sensei? Murmuró Ayashi con una sonrisa forzada. En ese momento, un estruendo ensordecedor sacudió el bosque. Aruk. Orochimaru, bastardo, te mataré. La voz de Nawaki resonó en la distancia, llena de indignación. Ayashi solo pudo pellizcarse el puente de la nariz. Nawaki, idiota. Media hora después, Ayashi recuperó el enorme cuerpo de un jabalí. Mikoto también regresó, cargando un pollo capturado. En cuanto a Nawaki, al principio no había rastro de él. Cuando Ayashi miró más de cerca, finalmente vio una figura oscura agachada junto al fuego. A primera vista, casi pensó que era un cadáver carbonizado. Pero al acercarse, se dio cuenta de que efectivamente era Nawaki. Quemado, con la ropa hecha jirones y el pelo encrespado. Ayashi soltó un silbido bajo. Eso es, una mirada. Orochimaru estaba sentado junto a las llamas, sus ojos dorados reflejaban la luz del fuego. Nawaki, si este hubiera sido un verdadero campo de batalla, ya estarías muerto por esa trampa, dijo con calma. Su mirada los recorrió a los 3. La fuerza bruta importa, pero lo que es más importante es la voluntad y la capacidad de sobrevivir. Puede que no aprendan mucho ninjutsu de mí, pero les enseñaré los instintos necesarios para sobrevivir en misiones y campos de batalla. Eso vale más que el poder por sí solo. Los 3 jóvenes shinobi intercambiaron miradas y aprendieron la lección.